Chapter 121. Chapter 121. Kang the Conqueror Stephen, ¿qué estás haciendo aquí? Finn, que estaba recostado en el sofá, frunció ligeramente el ceño. Recordaba claramente que Stephen debía estar organizando archivos en Camartag. Estoy aquí para verte, Finn, dijo Stephen con tono directo. Vestido con un traje formal en lugar de su túnica habitual, echó un vistazo a la sala, fijándose en la imagen de los tres juntos. Pase, dijo la bruja oscura, haciéndose a un lado. Sin dudarlo, Stephen entró. Observó a Finn y a las brujas antes de que la curiosidad lo venciera. ¿La enviaste de vuelta? Eso no te incumbe, respondió Finn, levantándose y poniéndose los zapatos. Te lo explico luego. ¿Qué te trae por aquí? Stephen exhaló y reflexionó. Después de que te fuiste, el multiverso empezó a desestabilizarse de nuevo. Es más grave que la última vez. ¿Qué pasó? Preguntó Wanda, dando un paso al frente, confundida. La última crisis multiversal supuestamente se había resuelto. ¿Por qué se estaba desmoronando de nuevo? ¿Podría ser? Stephen captó su expresión y de inmediato abordó su preocupación. Esto es diferente a la última vez. Y esta vez, es mucho peor. ¿No es algo que puedas manejar? Preguntó Finn con los brazos cruzados. Camartag siempre es el primero en reaccionar cuando las cosas se ponen feas. ¿No es esa tu responsabilidad? El rostro de Stephen se endureció. Subestimas la situación. Esta no es una amenaza cualquiera. La expresión de Finn se ensombreció. ¿Estás diciendo que Kang el Conquistador está haciendo su jugada? Uno posiblemente, admitió Stephen. El tiempo mismo se está desmoronando. Si Kang está detrás de esto, entonces nos enfrentamos a un oponente que maneja tecnología de un futuro lejano. Si la situación se descontrola, todo el multiverso podría colapsar. ¿Y qué esperas que haga? Preguntó Finn, sin impresionarse. La frustración de Stephen era evidente. Necesito tu ayuda. No podemos luchar contra esto solos. Camartag no tiene la fuerza suficiente para gestionar las posibles duplicaciones de Kang. Su alcance trasciende cualquier cronología. Eso parece un problema tuyo, dijo Finn con sequedad. Tenemos nuestras propias batallas que preparar. Las enseñanzas del Darkhold necesitan acelerarse, y en unos meses nos enfrentaremos a una amenaza mayor. No tenemos tiempo para limpiar tu desastre. Finn, ¿este tipo es realmente tan fuerte? Preguntó Wanda, con curiosidad. Nunca había oído hablar mucho de Kang el Conquistador, y si Stephen estaba tan desesperado, la situación debía ser grave. Yo también quiero saberlo, añadió la bruja oscura. ¿Es hechicero? Finn negó con la cabeza. No en el sentido tradicional. Es un conquistador con una tecnología que supera con creces nuestra comprensión. Pero ahora mismo no me importa. Finn, si no ayudas, el multiverso se sumirá en el caos, insistió Stephen. No quieres eso, ¿verdad? La mirada de Finn se agudizó. ¿Me estás amenazando? Stephen se retractó de inmediato. No, en absoluto. Te ofrezco una alianza. Cuando tu enemigo misterioso aparezca dentro de unos meses, Camartag te apoyará. Todos los hechiceros bajo mi mando lucharán a tu lado. Finn sonrió con suficiencia. ¡Qué oferta tan interesante! Danos un momento para prepararnos. Sin esperar una respuesta, Finn giró sobre sus talones y se dirigió hacia el interior, haciendo un gesto a las dos brujas para que lo siguieran. Sabía que la batalla en unos meses sería brutal. Ni siquiera la bruja oscura, con todo su conocimiento del Darkhold, sería suficiente. Necesitaban refuerzos. Y si Camartag estaba dispuesto a prestar sus fuerzas, el trato merecía la pena. Dentro, la bruja oscura comenzó a cambiar frente a ellos sin pensarlo dos veces. ¿Te importa? Regañó Wanda, tapándole los ojos a Finn. No tienes vergüenza. La bruja oscura sonrió con sorna. Por favor, no es nada que no hayas visto antes. Ignorando las burlas, Wanda y Finn también se cambiaron rápidamente. Una vez listos, salieron, donde Stephen los esperaba. No perdamos más tiempo, dijo Stephen, levantando las manos. Un portal dorado se encendió ante ellos, sus bordes brillando con energía mística. Sin dudarlo, entraron. Aparecieron en Camartag, donde el antiguo monasterio se mantenía tan firme como siempre. Tras el último ataque, Finn esperaba la ruina, pero en cambio, el santuario había sido reconstruido, luciendo aún más imponente que antes. No está mal. Parece que no te quedaste sentado sin hacer nada, comentó Finn, observando la fortaleza renovada. Haremos lo que debamos, respondió Stephen, ya caminando hacia adelante. Wong ha estado esperando. Vamos.
Finn y las brujas lo siguieron, con sus pensamientos puestos en la batalla que se avecinaba. Conozco este lugar como la palma de mi mano, reflexionó Wanda mientras flotaba hacia adelante. La bruja oscura suspiró, poniendo los ojos en blanco. Espera, presumida. Y dicho esto, la siguió. La bruja oscura la miró con cara de no entender y la siguió inmediatamente. Finn y Stephen también le siguieron de cerca. Mientras se movían, Stephen miró a Finn. Wanda debe haber mejorado mucho su dominio del Darkhold durante este tiempo, ¿verdad? Había percibido una nueva oleada de energía y decidió no andarse con rodeos. Así es. La bruja oscura la ha estado guiando de cerca. De lo contrario, no habría progresado tan rápido, confirmó Finn, sin molestarse en ocultar nada. Stephen reflexionó sobre las palabras de Finn pero decidió permanecer en silencio. Pronto llegaron a la biblioteca, donde se encontraban reunidos innumerables tomos antiguos de magia. Wong va adelante. Vamos. Les instó Stephen, avanzando sin dudarlo. ¿Qué prisa tienes? Preguntó Wanda, algo exasperada. La urgencia en los movimientos de Stephen hacía parecer que corría contra el tiempo. Esto es serio. Si no actuamos rápido, tendremos serios problemas, dijo Stephen con expresión sombría. No había lugar para la complacencia. Kang el Conquistador era una amenaza que superaba incluso el poder combinado de Kamartaj. Finn permaneció en silencio, con la mente acelerada. Stephen tenía razón. Según todo lo que sabía, Kang había sido solo un hombre, pero su acceso a la tecnología del futuro lo hacía casi imparable. Si Kang hiciera su movimiento, las ramificaciones se extenderían por todo el multiverso y su realidad no se salvaría. Si esto continúa sin control, las cosas se saldrán aún más de control, pensó Finn. Finn, ¿te preocupa algo? La voz de Wanda lo sacó de sus pensamientos. Le había agarrado la mano, con la preocupación grabada en el rostro. Podía ver la tensión en su expresión, lo que reforzaba la gravedad de su situación. Stephen tenía razón. Esta crisis ya había puesto en peligro a todo el multiverso. Stephen, finalmente estás aquí. La voz de Wong resonó mientras se acercaba a ellos, sosteniendo un libro en sus manos. ¿Cuál es la situación? Preguntó Stephen sin dudarlo, con evidente preocupación. Es complicado y no hay tiempo para una explicación completa. Acompáñame. Wong suspiró y los condujo a un área amplia y abierta donde pudieran sentarse y hablar. Danos los detalles, dijo Finn con voz firme pero expectante. El hecho de que la situación se hubiera agravado tanto significaba que Kang tenía un objetivo específico. Algo lo suficientemente peligroso como para justificar el caos en todo el multiverso. ¿Qué era exactamente lo que buscaba? Recientemente, encontramos evidencia en los textos antiguos de que el multiverso estaba experimentando perturbaciones inusuales. Para investigar, enviamos a varios hechiceros, quienes rastrearon las perturbaciones hasta su origen. Kang el Conquistador, de otra línea temporal. Su presencia está generando inmensas fluctuaciones de energía. Si no actuamos pronto, la situación empeorará mucho más de lo que imaginamos. Wong explicó la gravedad de la situación con voz sombría. Si no intervenían, Kamartaj sería impotente ante la ofensiva de Kang. Stephen no tuvo más remedio que involucrar a Finn y a los demás. No se trataba solo de sus fortalezas individuales. Wanda y la bruja oscura poseían un poder inmenso y necesitaban toda la ventaja posible. ¿Han encontrado su ubicación exacta? Preguntó la bruja oscura. Si pudieran rastrear los movimientos de Kang, podrían lanzar un ataque directo. Después de todo, a pesar de su inteligencia y tecnología, solo era un hombre que aprovechaba los avances del futuro. Finn ya le había informado sobre las capacidades de Kang. Todavía no. Sus movimientos son erráticos y nuestros métodos de vigilancia han sido ineficaces. La frustración de Wong era evidente. La llegada de Kang había trastocado el orden natural. Si dudaran más, las consecuencias serían inimaginables. Finn, sentado junto a ellos, absorbía cada palabra con expresión seria. El informe de Wong confirmó sus propios temores. No se trataba solo de detener a Kang. Se trataba de impedir cualquier objetivo que persiguiera. Kang no estaba orquestando este caos en vano. Tenía un plan. Si no podemos localizarlo, ¿cómo lo detenemos? Preguntó Wanda frunciendo el ceño. Sin conocer sus movimientos, cualquier estrategia que idearan carecería de sentido. No tenemos suficiente información sobre su paradero. El plazo de nuestra investigación fue demasiado corto. Simplemente, aún no lo sabemos, admitió Stephen, con un tono de frustración en sus palabras. Si Kang no fuera tan escurridizo, o si su poder no fuera tan abrumador, no habrían tenido que pedir ayuda a Finn y a los demás. Mientras tanto, en otro universo.
Un tenue resplandor iluminaba el gran pasillo, proyectando largas sombras sobre las paredes intrincadamente talladas. El opulento brillo teñía el espacio de una luz misteriosa. Apoyado en la pared, Loki respiró hondo, con la expresión ensombrecida por la ansiedad. Momentos antes, había presenciado algo que lo conmovió profundamente. Había visto a Sylvie matar a Kang el Conquistador. Sin embargo, el conocimiento que acababa de descubrir en los archivos de la Autoridad de Variación Temporal le hizo cuestionarlo todo. No había solo un Kang. Había innumerables versiones de él, dispersas por el multiverso, cada una tan peligrosa como la anterior. Comprenderlo lo dejó atónito. Sin otra opción, Loki buscó a Mobius. Acabo de salir del archivo. ¿Adivina qué encontré? Mobius sonrió con sorna, con su habitual despreocupación. Loki, relájate. Dilo ya. No exagero. Vi algo en los archivos, algo aterrador. Kang el Conquistador no se ha ido. Está regresando. Y no solo una versión de él, sino muchas. La voz de Loki tenía un deje de alarma. ¿Y por qué es eso malo? Preguntó Mobius, arqueando una ceja. Después de todo, la DVA fue creada por Kang. Claro, hubo algunos contratiempos, pero en general, construyó algo significativo. La frustración de Loki aumentó. No, Mobius, no me estás escuchando. Si Kang regresa, desestabilizará todo el multiverso. Parecía casi desesperado. No era solo paranoia. Lo había visto suceder. Sylvie había abatido a Kang con sus propias manos. Y, sin embargo, allí estaba él, encontrando registros de la existencia de Kang en múltiples líneas temporales. Si los registros del archivo eran precisos, Kang nunca murió realmente. Simplemente fue reemplazado. Eso era lo que más aterrorizaba a Loki. Había presenciado la muerte de Kang, pero en el momento en que Sylvie lo mató, nuevas versiones surgieron en otros lugares. Como si su fallecimiento no hubiera sido más que un pequeño revés. Y Kang no era un dios. No era un ser celestial. Era solo un hombre. Un mortal. Y, sin embargo, de alguna manera, había encontrado la manera de desafiar a la muerte misma. Tranquilo, Loki. Explícalo con claridad. ¿Qué pasa? Preguntó Mobius, frunciendo el ceño. Loki rara vez se conmocionaba tanto. Quiero decir que Kang el Conquistador fue asesinado personalmente por Sylvie, pero los archivos dicen que sigue suelto. De alguna manera, sobrevivió. Loki se obligó a mantener la voz firme. Entonces, desde tu perspectiva, ¿Kang no murió realmente? Insistió Mobius, intentando comprenderlo. Exactamente. Y estás empezando a ver el problema, ¿verdad? Loki sostuvo la mirada de Mobius y tragó saliva con dificultad. Fue aterrador. Había visto cómo un cuerpo mortal era asesinado ante sus ojos, solo para que Kang emergiera en otro lugar, intacto, con vida. Aún no lo sé, pero ¿cómo puedes estar seguro de que esos registros son precisos? Preguntó Mobius, escéptico. No lo sé, pero... Loki se detuvo de golpe y se le heló la sangre. Giró la cabeza lentamente. A lo largo de las paredes del gran salón había estatuas. Todos ellos eran Kang el Conquistador. Al mismo tiempo, Kamartaj, el antiguo santuario de hechiceros, se alzaba entre los picos del Himalaya, envuelto en un aire de misticismo y secreto. Varias personas permanecieron absortas en una acalorada discusión sobre la agitación que asola el multiverso. ¿No posee Kamartaj magia que pueda rastrear directamente la ubicación de nuestro objetivo? Preguntó Wanda, con la mirada fija en el Doctor Strange. Dado el vasto depósito de conocimientos que Kamartaj había acumulado a lo largo de siglos, era difícil creer que carecieran de tal capacidad. No es que no exista, pero rastrear a Kang el Conquistador es simplemente imposible. La magia tiene sus limitaciones, respondió Strange, sacudiendo la cabeza con expresión de profunda preocupación. Habían intentado todos los hechizos que conocían para localizar el paradero de Kang, pero todos habían fallado. ¿Entonces no tienes ninguna solución? Preguntó la bruja oscura, entrecerrando los ojos. No, solo hay cierta información disponible sobre Kang el Conquistador, y no hemos podido descubrir más, intervino Wong, de pie con los brazos cruzados. Sus recursos se habían agotado. La situación se había estancado, obligándolos a depender de otros, especialmente de Finn y sus compañeros. Finn ya había demostrado ser útil antes y Wong esperaba poder hacerlo de nuevo. Finn, ¿qué te parece? Wanda se giró hacia él, con la voz teñida de expectación. Tenía la sensación de que si alguien podía idear un plan, ese era él. Los demás también miraron a Finn, anticipando su revelación. Finn suspiró. Para ser sincero, todavía no tengo un plan concreto.
Como dijo Strange, se desconoce el escondite de Kang y la magia de Kamar-Taj ha sido ineficaz. Sus palabras fueron directas, pero ciertas. No tenía sentido edulcorar la gravedad de la situación. La discusión continuó hasta bien entrada la noche, pero sin nuevas pistas, la conversación fue disminuyendo poco a poco. Descansemos un rato. Todavía tenemos que comer, dijo Finn, estirando los brazos. ¿O esperas que peleemos con el estómago vacío? Me olvidé por completo de eso, admitió Strange, frotándose la nuca. Les pediré a los aprendices que traigan comida. A pesar de ser hechiceros, seguían siendo humanos y necesitaban sustento. Bajo la hospitalidad de Strange, pronto se reunieron alrededor de una mesa llena de un festín, cuyo aroma flotaba por los pasillos de Kamar-Taj. Tengo que admitirlo, reflexionó la bruja oscura mientras observaba la mesa, su comida es sorprendentemente decente para un lugar que parece anclado en el pasado. La verdad es que tengo curiosidad, añadió Wanda, dándole un mordisco. ¿Van al pueblo a comprar ingredientes? Strange sonrió con suficiencia. Sí. Seleccionamos cuidadosamente la comida y la almacenamos con encantamientos para conservarla fresca. Kamar-Taj puede ser antiguo, pero no estamos completamente desconectados de las comodidades modernas. Wanda asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Ya que tenemos que quedarnos aquí por ahora, mejor pasamos la noche aquí. ¿Qué les parece? Preguntó Finn, mirando a las dos brujas. Por nosotros está bien, respondieron al unísono, asintiendo. Donde quiera que se alojara Finn, ellos también se alojarían. Strange y Wong intercambiaron miradas cómplices antes de que Wong dijera. Prepararé habitaciones para ustedes. Su confianza en Finn era evidente. Si alguien podía con Kang, ese era él, aunque en ese momento aún se encontraban en un período de incertidumbre, a la espera de nuevos acontecimientos. Qué extraño, asegúrate de que sea una habitación grande, añadió de repente Wanda, mirándolo con expresión seria. Espera, ¿qué? Strange parpadeó. ¿No están siempre peleados? Se refería a Wanda y la bruja oscura, su mirada luego se dirigió a Finn, la sospecha era evidente en sus ojos. ¿Por qué me miras así? Preguntó Finn, exasperado. Strange lo examinó como si intentara desentrañar algún misterio, pero Finn finalmente no tuvo más remedio que aclarar la situación. Después de una breve explicación, Strange y Wong intercambiaron miradas divertidas. Bueno, dijo Strange, considerando que el universo de la bruja oscura está en ruinas, no tiene dónde ir. Quedarse aquí tiene sentido. Es extraño, ¿verdad? Asintió Wong. Con los arreglos finalizados, Strange cayó en profundos pensamientos mientras observaba a Finn. Había algo en todo esto que no le cuadraba, pero no era el momento de expresar sus preocupaciones. Esperaremos y veremos, reflexionó en silencio. La cena concluyó pronto y, según sus lugares asignados, Finn y sus compañeros siguieron a Wong hasta su alojamiento. Cuando Finn y las brujas desaparecieron en su habitación, Strange se quedó quieto, con una expresión contemplativa en su rostro. Está empezando, murmuró en voz baja. Dentro de sus aposentos, Wong rió entre dientes. Que tengan una buena noche. Traten de no agotarse. Finn puso los ojos en blanco. Muy gracioso. Ignorando las burlas de Wong, condujo a las dos brujas adentro, cerrando la puerta detrás de ellas. Muy bien, descansemos un poco, dijo Finn quitándose el abrigo. Con un movimiento de muñeca, sus prendas cambiaron a atuendos más cómodos, encantados para la relajación. Finn se acomodó en la cama, con Wanda a su lado. La bruja oscura, recostada en una cama aparte, los observaba en silencio. Un destello de envidia cruzó sus ojos, pero no dijo nada y cerró los ojos para descansar. Mientras Finn abrazaba a Wanda, su mente se agitaba con pensamientos sobre el caos inminente del multiverso. Las ambiciones de Kang el Conquistador seguían siendo inciertas, pero una cosa era segura. La tormenta que se avecinaba los pondría a prueba a todos. Y Finn tenía la intención de estar preparado. Noche. Kamar-Taj se había sumido en un silencio absoluto, con solo el destello ocasional de la luz de las velas proyectando sombras en las paredes. La noche había caído, y el cielo se teñía de profundos e infinitos tonos índigo, salpicado por el brillo de innumerables estrellas. La luna, baja, proyectaba un resplandor plateado sobre el antiguo santuario, dotándolo de una belleza casi etérea. Una suave brisa susurraba entre los árboles. El crujido de las ramas era el único sonido que rompía la quietud. El aire era fresco y traía consigo el aroma a pergamino añejo e incienso, vestigios de la magia persistente que se practicaba entre los muros del santuario. Luego, un disturbio. Finn se movió, sus sentidos agudizados. Algo andaba mal.
Abrió los ojos de golpe, su cuerpo reaccionó antes de que su mente procesara por completo la anomalía. La bruja oscura a su lado también despertó. Sus agudos instintos percibieron el cambio de energía. ¿Qué pasa?, preguntó Wanda en voz baja, pero con un deje de preocupación. Finn no lo dudó. Quédate aquí. Voy a echar un vistazo. Ni hablar. Voy contigo, dijo la bruja oscura con firmeza, moviéndose rápidamente para seguirlo. Finn empujó la puerta y salió al pasillo iluminado por la luna. Su mirada se movió de un lado a otro antes de divisar una sombra que se movía a una velocidad antinatural en la distancia. Sin dudarlo, salió corriendo, su cuerpo convertido en una nube de energía oscura mientras lo perseguía. Te tengo, murmuró mientras se materializaba frente a la figura, cortándoles el escape. Bajo la pálida luz de la luna, el rostro de la figura se volvió claro. ¿Stephen? Finn frunció el ceño. ¿Qué demonios haces merodeando por aquí? El Doctor Strange exhaló, con el rostro serio. No andaba a escondidas. Te estaba cuidando. Pesadilla te ha marcado. Finn se puso rígido. ¿Pesadilla? ¿El ente? Stephen asintió. Noté que algo no iba bien antes, pero necesitaba asegurarme. Hay una presencia aferrada a ti, observándote. Si no actuamos rápido, podrías ser la puerta que necesita. En ese momento, un pulso de energía surgió desde detrás de ellos, una luz verde enfermiza emanó de los aposentos de Finn. Maldita sea. Maldijo Finn, desapareciendo en una sombra borrosa mientras corría de regreso. En cuanto volvió a entrar en la habitación, los vio. Figuras vestidas de negro, de pie junto a Wanda, con las manos brillando con una energía siniestra. Habían emergido de portales giratorios, con una intención clara. Por fin, dijo uno de ellos con desdén. La bruja escarlata es nuestra. Sacrificarla le otorgará a Pesadilla un gran poder. Dejad de hablar. Llévaosla antes de que llegue Strange, espetó otro. Una explosión de energía carmesí estalló, enviando a una de las figuras encapuchadas a volar hacia la pared con un crujido repugnante. ¿Crees que me vas a llevar? La voz de Wanda estaba llena de veneno, sus ojos brillaban rojos mientras se levantaba, su aura crepitaba con magia del caos. Finn aterrizó entre ella y las figuras restantes, con su energía oscura arremolinándose amenazadoramente a su alrededor. Elegiste la maldita noche. Mátenlos a todos. Ordenó la figura principal. En un instante, portales dorados se abrieron por la sala, y más figuras encapuchadas los atravesaron. El santuario tembló mientras su magia distorsionaba el aire. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Wong atravesó el caos al llegar. Su anillo de onda aún brillaba tras su repentina entrada. Apóstoles de la pesadilla, dijo Stephen con gravedad al aparecer a su lado. Van tras Wanda. Wong apretó la mandíbula. No bajo mi supervisión. La batalla estalló. La bruja escarlata lanzó una ola de magia caótica pura, vaporizando a 3 atacantes al instante. Finn se movía como un espectro, abriéndose paso entre la batalla. Sus golpes eran letales y precisos. Cada toque de su energía oscura dejaba a sus enemigos gritando de agonía al desintegrarse. El Doctor Strange conjuró sigilos de fuego, derribando a múltiples adversarios con precisión calculada. Wong, un hechicero curtido en la batalla, invocó escudos y contraatacó con destreza experta. Pero los apóstoles fueron implacables. Se abrieron más vórtices y oleadas de enemigos lo inundaron. Todo el santuario tembló bajo el peso de la invasión. Kamar-Taj se había convertido en un campo de batalla de hechizos centelleantes y energía rugiente. No lo entiendes. Se burló uno de los apóstoles apretando los dientes mientras se enfrentaba a Finn. Tus esfuerzos son inútiles. La pesadilla se la llevará. El puño de Finn se encendió con llamas negras al golpear al apóstol, derribándolo. Dile a Pesadilla que venga él mismo a buscarla. ¿Crees que no lo hará? El apóstol sonrió con los dientes ensangrentados. Esto es solo el principio. Desde el momento que dijiste eso, ya estabas muerto. Finn entrecerró los ojos levemente, con la voz baja y ronca. Fue un error que esta gente viviera. No pierdan el tiempo hablando, ataquen. Ordenó Wong, liderando la carga. Los magos de Kamar-Taj aparecieron tras él, tras haber entrado a toda prisa tras enterarse de la intrusión. Entonces terminemos esto. Finn asintió, y una aura negra y arremolinada se extendió desde sus manos, envolviendo la habitación en oscuridad. La batalla estalló al instante. El espacio tembló con una fuerza invisible, enviando ondas de poder que se extendieron como una tormenta que azota el campo de batalla. La colisión de magia sacudió todo el recinto, distorsionando la realidad misma.
Todo estaba consumido por una abrumadora sensación de destrucción. Una onda expansiva recorrió el aire, deformando el tejido espacial como si la tinta se hubiera derramado en agua cristalina. La explosión resultante destrozó la cámara, lanzando escombros en todas direcciones. Camartage se iluminó momentáneamente como si fuera de día, chispas doradas de magia chocando con la oscuridad que se acercaba. ¿Crees que puedes resistir nuestro poder? Se burló uno de los apóstoles de la pesadilla, extendiendo las manos hacia adelante. Olas de energía oscura cayeron en cascada sobre Finn y los demás, como un tsunami implacable. Hablas demasiado. Si pude matar a Karat antes, puedo destruirte con la misma facilidad. Espetó Stephen, conjurando sellos dorados que estallaron en arcos radiantes de magia. Su poder se expandió como un reguero de pólvora imparable. Tu resistencia es inútil. No puedes detener lo inevitable. Se burló el apóstol, lanzando una esfera de energía que crepitó con un poder puro e inestable. El proyectil salió disparado como un meteoro, dejando tras de sí una estela carmesí ardiente, acompañado de un estallido sónico que atravesó el cielo nocturno. La fuerza del impacto provocó una onda expansiva que se extendió por el suelo, proyectando piedra y polvo hacia el cielo. Prepárate. Gruñó Finn. Antes de que la explosión los alcanzara, Wanda reaccionó. Sus manos se encendieron con energía escarlata, lanzando rayos gemelos de luz incandescente que atravesaron la oscuridad y se estrellaron contra los apóstoles de la pesadilla. El resplandor carmesí se intensificó, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla. Los apóstoles se tambalearon, sus túnicas oscuras ondeaban mientras el aire a su alrededor ardía con un calor abrasador. «Prepárense», gritó uno de los apóstoles. «Activen la formación». Los sigilos oscuros cobraron vida, formando una intrincada barrera de energía sobrenatural a su alrededor. Las runas pulsaron, potenciadas por la voluntad del mismísimo Señor Pesadilla. Auge. La magia escarlata colisionó con la formación oscura, enviando ondas de choque a través de las estructuras circundantes. La reacción de energía destruyó los escombros cercanos, convirtiéndolos en polvo al instante. Siguió un momento de silencio inquietante. «Resisten mejor de lo esperado», dijo uno de los apóstoles de la pesadilla con desdén, con un alivio evidente en su voz al ver que su formación seguía intacta. Esta barrera se forjó con el poder de la pesadilla. No la romperán tan fácilmente. La expresión de la bruja oscura se endureció. «Déjame encargarme de esto». Finn se acercó. «Ten cuidado. Estos no son los mismos debiluchos que enfrentamos antes». «Lo sé». Respirando hondo, los ojos de Wanda ardían con furia mientras concentraba un poder inmenso en sus palmas. Un vórtice de magia escarlata se arremolinaba a su alrededor, irradiando un calor tan intenso que distorsionaba el aire a su alrededor. «Está cargando. Concéntrense», gritó uno de los apóstoles, instando a sus aliados a reforzar la barrera. Pero ya era demasiado tarde. Auge. El rayo carmesí se disparó hacia adelante, un torrente ardiente de magia tan intenso que encendió el aire. «Retroceded», gritaron los apóstoles, pero no tenían a dónde correr. La energía impactó la formación con una fuerza devastadora, abriendo grietas que se extendían como telarañas por su superficie. El suelo bajo ellos tembló, y trozos de piedra levitaron bajo la enorme presión del ataque. El aire de la noche se volvió sofocantemente caliente cuando la magia de Wanda atravesó las defensas. Los apóstoles, con sus túnicas chamuscadas y sus rostros contorsionados por el terror, intentaron contraatacar con su propia hechicería oscura, pero la diferencia de poder era innegable. La tierra gimió mientras las fisuras dividían el campo de batalla y el cielo oscilaba entre la oscuridad y el rojo intenso. Por un momento, pareció como si el mundo entero se hubiera hundido en el caos. Entonces, grieta. La barrera de pesadilla se hizo añicos, y fragmentos de energía negra se dispersaron como vidrios rotos. Los apóstoles salieron despedidos por los aires, estrellándose contra los muros en ruinas de Camartage. Algunos lucharon por levantarse, mientras que otros permanecieron inmóviles, con sus cuerpos destrozados por la fuerza del impacto. Finn dio un paso adelante, su aura negra crepitó a su alrededor como sombras vivientes. «Deberías haberte quedado en la oscuridad, donde perteneces». Un apóstol, tosiendo sangre, lo fulminó con la mirada. «¿Crees que has ganado? Esto fue solo el principio». Señor Pesadilla, Finn no lo dejó terminar. En un instante, su puño, envuelto en zarcillos sombríos, golpeó al apóstol de lleno en el pecho. El cuerpo del hombre se convulsionó antes de desplomarse, sin vida. «¿Alguien más?», gruñó Finn, observando los escombros. Los apóstoles supervivientes, maltrechos y debilitados, dudaron.
Entonces, como si percibiera su fracaso, el cielo sobre ellos se retorció de forma antinatural. Una risa profunda y gutural resonó entre las ruinas. Una sombra se cernía sobre ellos y su presencia los asfixiaba. La temperatura se desplomó, formándose escarcha en los bordes del campo de batalla destrozado. El aire mismo pareció estremecerse ante la fuerza de la entidad que se acercaba. Una oleada de miedo atravesó incluso a los hechiceros más fuertes presentes. Stephen apretó los puños y su expresión era sombría. 1. Aún así, toda la formación reflejaba una luz negra incomparablemente brillante, que fluía como una corriente inquebrantable. Intrincadas runas sobrenaturales relucían en la superficie, como constelaciones dispersas en el vacío, resistiendo a los rayos escarlata desatados por la bruja oscura. Todo el espacio tembló violentamente. Bruja escarlata, parece que te falta fuerza. Tu poder ha menguado tanto que ni siquiera puedes romper una formación. Date prisa y acaba con ella. Con esa orden, la batalla estalló una vez más. Finn no mostró piedad. Un resplandor dorado surgió de sus manos, y la espada de Visanti se materializó en su agarre. Los apóstoles debían ser eliminados rápidamente. Si aparecía el propio Pesadilla, su lucha se volvería infinitamente más difícil. Has sellado tu destino. La mirada de Finn se volvió gélida. La bruja era su corazón, y la valoraba por encima de todo. Estos enemigos habían cruzado la línea. Al instante siguiente, la espada de Visanti pulsó con una energía abrasadora mientras Finn la blandía hacia la formación. La fuerza del golpe encendió el aire, enviando ondas de choque que recorrieron la sala como el sol desatando su furia. El estampido sónico resonó sin cesar, amenazando con destrozar la realidad. Se desató un maremoto de enorme fuerza destructiva. El espacio circundante se convulsionó, como si el cielo y la tierra se rompieran al unísono. La espada celestial irradiaba un brillo celestial, su brillo se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¡Bum! En un instante, la abrumadora energía se concentró en un vórtice, retorciendo y distorsionando el espacio a su alrededor. El mundo completamente negro se derrumbó sobre sí mismo, rompiéndose en miles de pedazos fragmentados. La energía de la espada atravesó la formación, y su violenta fuerza retorció la esencia misma de la realidad. Un crujido ensordecedor resonó al tiempo que las fracturas se extendían como una red por la superficie de la formación. Estallido. Antes de que los apóstoles pudieran reaccionar, toda la barrera se hizo añicos, dispersándose como estrellas fugaces por el campo de batalla. La formación está rota. No te queda protección. La voz de Finn era un susurro áspero que llevaba el peso de una fatalidad inminente. Descendió velozmente, seguido de cerca por la bruja oscura y el Doctor Strange. Sus expresiones eran una mezcla de euforía y determinación. Romper la formación había sido su primer objetivo. Ahora, comenzaría la verdadera batalla. Tenemos que separarnos. Son demasiados, no podremos acabar con todos a la vez. La voz de Stephen resonó, cortando el caos. El equipo comprendió inmediatamente y entró en acción. Finn blandió la espada de Visanti, atravesando a los apóstoles con precisión letal. La intensidad de su aura provocó oleadas de terror que recorrieron las filas enemigas. Para ellos, él era la muerte encarnada. Los apóstoles dudaron, su coraje flaqueó mientras instintivamente dieron un paso atrás. No retrocedan. Si no lo matamos, no tendremos escapatoria. Uno de los apóstoles vestido de negro les gritó a sus compañeros. Su voz estaba cargada de miedo y urgencia. Él sabía la verdad. Si los apóstoles sucumbían al miedo ahora, bien podrían ser corderos al matadero. ¿De verdad crees que puedes contraatacar? La voz de Finn se redujo a un susurro mortal mientras avanzaba, con pasos lentos y pausados. Explosiones retumbaron tras él, una luz dorada se derramó en todas direcciones, iluminando el campo de batalla en lo que solo podría describirse como un choque cataclísmico de hechicería. Aunque no podamos enfrentarte solos, te enterraremos con nuestros números. Las palabras del apóstol provocaron una arremetida desesperada. Los apóstoles se abalanzaron sobre Finn. Su gran número amenazaba con abrumarlo. Si buscas la muerte, que así sea. La expresión de Finn permaneció impasible mientras su forma se convirtió en una mancha de energía negra, adentrándose como un cometa en la refriega. Al abalanzarse sobre las filas enemigas, lanzó un feroz grito de batalla. La espada de Visanti desató su poder, enviando oleadas de energía de espada en cascada. El espacio circundante se distorsionó violentamente. La realidad misma parecía ondularse como el agua, deformándose bajo la fuerza de la presencia de Finn. El cielo se retorció, la tierra tembló. Mientras Finn se movía, su figura se desdibujaba, convirtiéndose en una imagen residual de destrucción.
El espacio mismo se fracturaba a su alrededor, perdiéndose en el caos. Auge. Una explosión ensordecedora envió un viento huracanado que arrasó el campo de batalla. Todo el campo de batalla quedó envuelto en una tormenta infernal. Por todas partes, la tierra tembló, el aire aulló y los árboles fueron arrancados de raíz. El poder de la espada de Visanti era absoluto. Todos los apóstoles atrapados en su estela fueron despedidos como muñecos de trapo. La fuerza del ataque diezmó a casi un tercio de ellos, estrellándose contra el campo de batalla sembrado de escombros. Algunos se estrellaron contra troncos de árboles destrozados y el impacto redujo la madera a astillas. Activa la técnica prohibida. Si no lo hacemos, estaremos todos muertos. Un apóstol de pesadilla gritó frenéticamente. Los apóstoles restantes, cuya desesperación ahora era palpable, se armaron de valor. Sin dudarlo, canalizaron su magia. Zarcillos de energía oscura ascendieron en espiral, formando un vórtice que alcanzó los cielos. El trueno retumbó siniestramente mientras el cielo se oscurecía. Los rayos caían en cascada, iluminando el campo de batalla con destellos violeta y carmesí. Un cataclismo estaba a punto de desencadenarse. Todo el cielo quedó instantáneamente envuelto en oscuridad, como si el mundo hubiera llegado a su momento más peligroso. Sobre Camartag, las nubes de tormenta se agitaban violentamente, retorciéndose en grotescas formaciones con forma de calavera. Los afilados colmillos de la sombra se abrieron de par en par, como si buscaran devorar todo el santuario en un abismo de maldad. ¿De verdad crees que esto es lo mejor que puedes hacer? El cultista de la pesadilla se burló, con la mirada fija en el cielo agitado. La energía que se acumulaba irradiaba una fuerza abrumadora, una que habían venerado durante mucho tiempo como su técnica prohibida definitiva. Manejarla significaba sacrificar su propia vitalidad, pero para el éxito de su siniestro propósito, la muerte era insignificante. Entonces, ¿este es el gran hechizo que tanto te has esforzado por desatar? La mirada de Finn permaneció firme, con una expresión fría e indescifrable mientras contemplaba el espectáculo apocalíptico. No había miedo ni vacilación, solo determinación absoluta. Ni siquiera esto será suficiente para detenerme. El apóstol de la pesadilla apretó los puños, su cuerpo temblaba mientras gritaba. Canaliza toda tu energía. Ahora. Los cultistas circundantes obedecieron, vertiendo su esencia en el conjuro prohibido. La grieta del espacio profundo sobre Camartag se retorció violentamente, sus fauces espirales se abrieron aún más, amenazando con tragarse la realidad misma. Tus ambiciones son ridículas. Finn se movió. Como un cometa dorado surcando la noche, los atacó al instante. La espada de Visanti surcó el aire, su filo radiante cortando sin piedad. De manera repugnante, las hojas tocaron la carne. Las extremidades se desprendieron mientras gritos de agonía desgarraban el campo de batalla. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, los cultistas no se ablandaron. Retrocedieron tambaleándose, soportando su mutilación con fervor fanático, sin dejar de alimentar su hechizo. Estáis todos locos. La voz de Finn carecía de empatía y su desprecio era evidente. Sobre ellos, el colosal rostro de pesadilla rugió mientras sus innumerables colmillos rechinaban, absorbiendo la misma energía de espada que Finn había desatado. Los hechiceros reunidos retrocedieron horrorizados. Consumió el ataque. La voz de Won resonó cuando apareció junto a Finn, su mirada yendo de los cultistas a la monstruosa grieta en el cielo. El campo de batalla estaba invadido por apóstoles. Hordas de ellos, como alimañas descerebradas, implacables en su ataque. Su poder no era abrumador, pero su gran número y persistencia eran una molestia inconcebible. Necesitamos una nueva estrategia, murmuró Wong, con las manos aún encendidas con sellos protectores. Yo me encargaré de esto, respondió Finn, apretando su agarre alrededor de la espada de Visanti. La bruja oscura dio un paso al frente, con los ojos brillando con un poder caótico. Atacaremos juntos. Nuestra fuerza combinada debería ser suficiente. Finn asintió. Ya no había lugar para la arrogancia. Solo importaban los resultados. La batalla se intensificó. La espada de Finn se encendió con una luz dorada, y cada golpe liberó arcos de energía cataclísmicos. La bruja oscura, usando su magia del caos, desató torrentes de devastación carmesí junto a él. El mundo mismo tembló. Las fuerzas opuestas se enfrentaron con una explosión atronadora, enviando ondas de choque que recorrieron el campo de batalla. El cielo se fracturaba con cada colisión, como si la realidad misma se estuviera fragmentando bajo su ira. El rostro monstruoso de arriba dejó escapar un grito que sacudió los cielos. Por un breve momento, siguió el silencio. Entonces, los cultistas se dieron cuenta de la verdad. Estaban perdiendo.
Su técnica más sagrada, aquella en la que habían depositado toda su fe, se desmoronaba ante sus ojos. No, no, esto no es posible. Nuestro plan, nuestro sacrificio, fue todo en vano. Los apóstoles restantes flaquearon y su creencia, una vez inquebrantable, se hizo añicos. Perdiste el momento en que me desafiaste. Finn avanzó, cada paso resonando como el toque de difuntos. Los apóstoles, antes tan envalentonados, ahora retrocedían atemorizados. Su poder se había agotado, su desesperación era evidente. Entonces, auge. Los cielos explotaron en una cacofonía de luz y sonido. Un relámpago atravesó las nubes ennegrecidas, crepitando con furia divina. 100.000 metros de cielo se consumieron en una llamarada etérea cuando el rostro demoníaco se quebró, y su monstruoso chillido resonó en el olvido. Por un momento, el mundo fue pura radiación. Entonces la tormenta cesó. El abismo arremolinado sobre Kamar-Taj se desintegró, y fragmentos de su energía corrupta se disiparon como polvo en el viento. La batalla estaba prácticamente terminada. Todavía. Prepárense. Se aproxima la lluvia radiactiva. Bramó Wong. La reacción de la magia dispersa se extendió hacia abajo, una fuerza imparable que amenazaba con aniquilarlo todo a su paso. Una catástrofe de magnitud sin precedentes. Escudos arriba. Las runas doradas cobraron vida cuando los hechiceros restantes de Kamar-Taj respondieron instantáneamente, conjurando barreras brillantes para protegerse del ataque. Un océano de luz dorada inundó el campo de batalla mientras antiguos sellos se entrelazaban, creando una cúpula protectora alrededor de los defensores restantes. El poder puro del contraataque del hechizo los azotó, pero resistieron. La tormenta energética pasó. El silencio cayó una vez más. Y cuando el polvo se asentó, solo una figura permaneció de pie en medio de las ruinas humeantes del campo de batalla. Finlandés. Su espada dorada aún brillaba. Sus ojos fríos e ilegibles recorrieron los restos del campo de batalla antes de hablar finalmente. Se acabó. Y así, la tormenta había pasado. Chapter 126. Chapter 126. Arribed 1. El espacio invisible circundante comenzó a tomar forma siguiendo las acciones de los hechiceros, retorciéndose y convergiendo mientras construcciones de energía entrelazadas se apilaban frente a ellos. Un escudo colosal, formado de pura energía mística, se materializó instantáneamente. La enorme proyección proyectó una sombra profunda, de color obsidiana, que se extendió por miles de metros y oscureció el campo de batalla como un eclipse. Una fuerza opresiva se abatió sobre nosotros, sacudiendo el tejido mismo de la realidad. Incluso una simple onda de esta energía hacía que el suelo debajo se astillara y colapsara, volviéndose más densa, más compacta bajo su gran peso. El resultado. Un cráter de miles de metros de extensión, tallado a la fuerza por la fuerza aplastante. El cielo y la tierra, el espacio y la luz, todo temblaba con una distorsión implacable. Esta fuerza podría aplastar la existencia misma y convertirla en polvo. Auge. Una catastrófica explosión de energía estalló, extendiéndose como una flor mortal por todo el campo de batalla. Grieta. Allí donde la energía hizo contacto, fisuras negras atravesaron el espacio, astillándose a través de las dimensiones como vidrios rotos. Incluso dentro del reino místico de Kamar-Taj, la realidad se dobló, se agrietó y se derrumbó en innumerables fragmentos, arrojados violentamente al vacío. Esta energía por sí sola era suficiente para destruir reinos enteros. Al ver esto, Finn apretó la mandíbula. Si no se podía detener este poder, Kamar-Taj dejaría de existir. Ustedes dos, retrocedan. La orden de Finn resonó al extender las manos hacia adelante. Una oscuridad devoradora surgió, desplegándose como zarcillos de vacío puro. La negrura se extendió por Kamar-Taj, devorando las oleadas dispersas de energía caótica antes de que pudieran causar destrucción. ZZZZZT. El choque de fuerzas opuestas envió violentas descargas de energía a través del aire. Zumbido. Crujido. 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 Una energía inimaginable se concentró en su punto máximo y su turbulencia se extendió hacia afuera como un maremoto imparable. Las mismas estrellas temblaron bajo su opresión. Las galaxias parpadearon y sus fuerzas gravitacionales se distorsionaron. El universo entero pareció temblar en respuesta. El espacio mismo se estremeció, atravesado por innumerables fracturas. ¿Cómo es esto posible? Incluso después de no poder completar la técnica prohibida, ¿aún resisten la oleada de energía? Lo hemos perdido todo. ¿Deberíamos escapar? Son demasiado poderosos. Si no huimos ahora, no sobreviviremos. Sin embargo, incluso cuando el pánico se apoderó de las filas de los cultistas de pesadilla, sus cuerpos se negaron a moverse. Habían sacrificado demasiado.
Habían agotado su fuerza vital para conjurar este poder. Escapar era imposible. Pero regresar con las manos vacías significaba enfrentarse a la ira de Pesadilla. Estaban atrapados, paralizados por el miedo y la indecisión. No hay elección, murmuró uno de los apóstoles con voz ronca. No podemos lanzar otro asalto. La magia prohibida exigía sacrificio. Si tenía éxito, el coste estaba justificado. Pero el fracaso significaba una ruina agonizante. En ese momento, una fuerza cataclísmica golpeó la Tierra como un meteoro, enviando violentas ondas de choque que desgarraron el espacio mismo. Incluso la atmósfera se retorció y deformó a medida que los pliegues de energía ondulantes distorsionaron su propia estructura. Auge. El campo de batalla se convulsionó violentamente una vez más. La energía, ya no limitada por una voluntad clara, giraba salvajemente como una bestia rabiosa, una fuerza incontrolable que consumía todo a su paso. La pura presión desintegró el suelo convirtiéndolo en polvo. Auge. Se produjeron ondas de choque explosivas que destrozaron el campo de batalla. Finn blandió su espada. La energía oscura que envolvía su cuerpo se apoderó de la espada de Visanti, convirtiendo su resplandor dorado en una vorágine de destrucción. La fuerza pura que emanaba de la espada amenazaba con derrumbar los cielos. Un estruendoso crujido resonó en el vacío cósmico. Los relámpagos se arquearon a través del campo de batalla. La energía caótica que había amenazado con consumir Camartaj comenzó a disminuir. ¡Bum! 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 Bajo el implacable ataque de Finn, las ruinas dispersas se desintegraron, reduciéndose a mero polvo arrastrado por el viento. La reacción envió gigantescas olas de polvo y energía que recorrieron el cielo. ¿Qué hacemos? La bruja oscura luchó contra la fuerza de la energía, con expresión sombría al encontrarse con la mirada de Finn. Nunca se había encontrado con un poder tan insondablemente vasto. Déjame intentar algo, interrumpió una voz. Stephen Strange. Se nos acaba el tiempo. Habla rápido. Exigió Wanda. Finn, todavía realizando un inmenso esfuerzo para contener la energía, apenas reconoció a Strange, su concentración era inquebrantable. Tienes que aguantar un poco más, le ordenó Strange mientras avanzaba, tejiendo intrincados patrones en el aire. Palabras arcanas brotaron de sus labios, y una luz dorada floreció a su alrededor. Se formó un vórtice masivo que irradiaba un brillo intenso y místico. Este fue el hechizo de destierro definitivo de Camartaj. Enviaría al culto de la pesadilla de regreso a su reino maldito. ¡No! El rostro del apóstol de la pesadilla se retorció de horror. Podían aceptar la muerte, pero ser devueltos, para enfrentarse a la ira de su amo, era un destino mucho peor que la simple aniquilación. Los demás apóstoles, al presenciar su inevitable destino, abrieron los ojos con puro terror. Incluso si querían huir, sus cuerpos agotados se negaban a obedecer. La magia prohibida los había dejado demasiado débiles para huir. Todos ustedes pertenecen a su propio infierno, declaró Strange. Con una última orden, juntó las manos. El vórtice colosal se expandió, atrayendo a todos los apóstoles de pesadilla hacia sus fauces abiertas. ¡No! No volveremos atrás. Sus gritos resonaron en el vacío. Pero la resistencia fue inútil. La atracción implacable del vórtice los devoró por completo, precipitándose hacia el abismo. Los hechiceros de Camartaj observaban con asombro, cansados por la batalla pero victoriosos. Por fin, la pesadilla había terminado. El cielo se despejó, la energía caótica se disipó y el silencio recuperó el campo de batalla. La bruja oscura examinó los restos, su expresión era una mezcla de alivio y agotamiento. Al menos, se acabó. Wanda dio un paso adelante y atrapó a Finn mientras se tambaleaba. Sus esfuerzos lo habían agotado. Todavía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su mirada se dirigió hacia el horizonte. Una sombra se alzaba en el borde de la realidad. Una presencia abrumadora y demoníaca. Surgió una figura, su forma envuelta en un resplandor oscuro y sobrenatural. La mirada de Finn se agudizó al percibir una presencia siniestra emergiendo de la oscuridad. El aire a su alrededor se densificó con una energía opresiva, provocando escalofríos incluso en los hechiceros más curtidos en la batalla. «Finn, ¿qué pasa?», preguntó Wanda con la voz llena de preocupación mientras seguía su mirada. Su expresión se endureció al ver la figura a lo lejos, desprendiendo un aura sobrenatural, como un depredador observando a su presa. La bruja oscura se tensó al percibir el inmenso poder que irradiaba la figura. «Se acerca el peligro», dijo con gravedad. «Tenemos que estar alerta». Finn entrecerró los ojos. Esta no es una amenaza cualquiera. Es la verdadera pesadilla. Pesadilla dio un paso al frente, y su presencia provocó ondas en la realidad misma. «Tu fuerza me impresiona», reflexionó con una voz profunda y gutural.
De haberlo sabido, los habría aniquilado a todos desde el principio, en lugar de permitir que se convirtieran en una molestia. Vestido con túnicas negras ondeantes, su rostro demacrado se retorció en una sonrisa cruel. Las sombras a su alrededor se retorcían como entidades vivientes, alimentándose de su malévola presencia. ¿De verdad creíste que enviar unos pocos apóstoles sería suficiente para derrotarnos? Se burló la bruja oscura, con un tono destilando desdén. Nos subestimas. Pesadilla rió entre dientes con sarcasmo. Ah, la bruja escarlata de otro universo. Qué gracioso. Sus inquietantes ojos verdes brillaron con malicia. No importa. Ninguno de los dos tiene futuro. Al avanzar, la realidad misma pareció doblarse a su alrededor, como si la propia estructura de la dimensión se retrajera ante su presencia. El peso opresivo de su poder se extendió por el campo de batalla como una tormenta inminente. La expresión de Stephen se ensombreció. Así que esto fue obra tuya desde el principio. Pesadilla lo miró y sonrió con suficiencia. Stephen Strange. No esperaba que te metieras en esto también. No importa. Una vez que reclame el poder de la bruja escarlata, ascenderé más allá de todo lo que puedas imaginar. Sin previo aviso, Pesadilla se abalanzó sobre él, desdibujándose en un rayo de energía maligna. El suelo se quebró bajo sus pies, y la fuerza de su movimiento envió ondas de choque que recorrieron el aire. Finn se movió al instante, interponiéndose entre él y Wanda. Su voz era baja y llena de furia. Estás jugando con fuego, Pesadilla. La velocidad de Pesadilla era inhumana, apenas perceptible a simple vista. Una fracción de segundo después, desató una devastadora ola de energía oscura. El aire aulló mientras el ataque arrasaba el campo de batalla, distorsionando el espacio a su alrededor. Auge. El impacto fue cataclísmico. El suelo se astilló, estructuras enteras quedaron destruidas en un instante, y el cielo mismo pareció temblar bajo la fuerza de la colisión. Finn ya estaba en movimiento. Su agarre se afianzó sobre la espada de Brisanti mientras contraatacaba con un tajo, desatando una cascada de energía mística que atravesó el ataque de Pesadilla. El campo de batalla se vio envuelto en una brillante explosión de poder. Sus energías chocaron, enviando una onda expansiva que recorrió las dimensiones. Su fuerza derrumbó montañas enteras y distorsionó la esencia misma de la realidad. Pesadilla se burló. Luchas bien, pero aún estás por debajo de mí. La expresión de Finn permaneció indescifrable mientras alzaba la espada una vez más. Si piensas eso, ya has perdido. En lo alto, la batalla rugía con tal intensidad que incluso las barreras protectoras de Kamartaj tuvieron dificultades para contener las consecuencias. Las mismas estrellas parecían parpadear ante la magnitud del choque. Wanda apretó los puños, observando desde abajo. Pesadilla es demasiado poderosa, no sé si Finn podrá con él solo. Tenemos que ayudar. Stephen le puso una mano firme en el hombro. No. Esta batalla ya no está a nuestro alcance. Si intervenimos sin cuidado, podríamos desestabilizar la situación. Pero, empezó Wanda, con la voz llena de frustración. Déjame ir, intervino la bruja oscura, con la mirada fija en la batalla. Tengo el poder de marcar la diferencia. Antes de que Wanda pudiera protestar, la bruja oscura se transformó en una masa arremolinada de niebla oscura y se disparó hacia el cielo, uniéndose a la batalla. En el momento en que entró en la contienda, la balanza cambió. Los ojos de Pesadilla brillaron al reconocerla. Ah, una verdadera maestra del Darkhold. Esto cada vez es mejor. A pesar de los refuerzos, Pesadilla no dio señales de flaquear. Su ansia de poder solo crecía a medida que se alimentaba del caos. Parece que tu bruja escarlata de otro mundo ha abrasado por completo la oscuridad, pero no será suficiente. Pronto, todos caerán. La mirada de la bruja oscura era fría como el hielo. Hablas demasiado. Intercambió una breve mirada con Finn, y se entendieron tácitamente. Sin dudarlo, lanzaron su ataque conjunto. El cielo estalló en una explosión de energía mística al alcanzar la culminación de la batalla. La fuerza del choque provocó ondas en la realidad, distorsionando la esencia misma de la dimensión en la que se encontraban. Abajo, los magos de Kamartaj no podían hacer más que observar cómo fuerzas titánicas chocaban sobre ellos. El destino mismo de su mundo pendía de un hilo. Tus pensamientos son extremadamente estúpidos. Con razón esos apóstoles son como tú. Absolutamente repugnantes, espetó la bruja oscura bruscamente. Con un gesto de la mano, rayos de energía escarlata se dispararon hacia adelante, crepitando con una fuerza inmensa, como un núcleo nuclear a punto de estallar, aterrador y abrumador.
Déjame ver con mis propios ojos lo poderosa que es la bruja escarlata, quien ha dominado por completo el Darkhold. Se burló Nightmare, imperturbable ante sus palabras. Su risa resonó de forma inquietante, como un auténtico demonio que entra en la realidad, desprendiendo un miedo y un terror que provocaban un hormigueo en el cuero cabelludo. Extendió su enorme mano y la apretó ligeramente. Al instante, fuerzas invisibles estallaron, cubriendo el cielo, antes brillante, con una oscuridad sofocante. Bajo el mando de esta energía, relámpagos plateados parpadearon erráticamente, enloquecidos, como si se hubieran convertido en bestias rabiosas que azotaban las nubes. Zeta 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 zeta. Los rayos caían desde arriba, implacables, como un monstruo aprisionado finalmente desatado, desgarrando los cielos en un frenesí. Las dos fuerzas opuestas colisionaron en un crescendo demoledor. El cielo rugió con una explosión ensordecedora, e incluso la luz de la luna pareció flaquear bajo el peso de su poder. La mayor parte del terreno se fracturó como vidrio roto, y las grietas se extendieron en una red caótica. La colina, otrora imponente, que se alzaba tras ellos se derrumbó, como aplastada por la detonación de 1.000.000 de núcleos de energía. Las estructuras sagradas de Camartag no se salvaron. Escombros de piedras destrozadas y tierra astillada cayeron, destruyendo tejados y monumentos, dejando solo escombros a su paso. La bruja oscura observaba atentamente las ruinas de la colina. No se atrevía a relajarse. Esa extraña energía había despertado una inquietud primigenia en lo más profundo de ella. Una fuerza inestable e impredecible que corroía sus instintos. Cuidadoso. La bruja oscura gritó de repente, dirigiendo su advertencia a Finn. Con una mueca tensa, levantó los brazos. Un escudo escarlata se formó al instante, envolviendo a Finn en una densa barrera mágica. ¡Bang! 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 La tormenta de escombros golpeó el escudo, pero este resistió. Finn levantó la vista, tranquilo, impasible. Su cuerpo estaba envuelto en sombras y, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una masa de energía negra y se lanzó directamente hacia Pesadilla. Tu hora ha llegado. Sin bromas, sin vacilaciones. La espada de los Visanti se apoderó de Finn en sus manos, su hoja rebosaba la furia de una tempestad cósmica. Se precipitó hacia Pesadilla como un meteorito rompiendo su órbita. Con un grito feroz, Finn desató su ataque. La energía de la espada se expandió como un tsunami, inundando el aire con un brillo estelar. Una luz dorada brotó del núcleo de la hoja. ¿De verdad crees que esto es suficiente para derrotarme? Si es así, eres aún más tonto de lo que pensaba, se burló Nightmare, con frialdad y mordacidad. Abrió los brazos. Zarcillos negros de energía oscura brotaron de él, formando un enjambre de calaveras demoníacas que volaron directamente hacia Finn y la bruja oscura, y se dispersaron, apuntando también a Stephen Strange y a los demás que estaban abajo. Ayuda a la bruja. Ordenó Finn a la bruja oscura, y luego atacó a Pesadilla de frente. No discutió. Asintiendo en silencio, se elevó hacia la posición de Wanda. Comprendió perfectamente su intención. Esta otra versión de la bruja escarlata aún estaba desarrollando su poder. Sola, no resistiría esta embestida. Con su partida, Finn alzó la espada de Visanti. El resplandor celestial de la hoja eclipsó el cielo mismo al encontrarse con Pesadilla en el aire. «Eres débil», se burló Nightmare, observando la carga con indiferencia, aburrido por la supuesta amenaza. ¿Es eso así? Finn sonrió con suficiencia, su aura cambiando, volviéndose más desquiciada, más primitiva. Una tormenta oculta surgió en su interior. La presencia que exudaba ahora no solo era peligrosa, sino trascendental. Estallido. Sin previo aviso, Finn blandió su espada de nuevo, liberando otra oleada de energía aplastante. El calor recorrió la atmósfera. El espacio mismo crujió bajo el peso de su poder. Estabas escondiendo tu fuerza. El rostro de Pesadilla finalmente se quebró. Conmoción, luego terror. Sintió la disparidad de inmediato. Lo que una vez pareció un río de poder se había convertido en un maremoto que desgarraba el universo. Auge. No había espacio para evadirlo. Pesadilla erigió apresuradamente una barrera mística. Humo negro se arremolinaba a su alrededor, tejiéndose en un intrincado escudo de runas arcanas. Densas, arcanas y antiguas. Bang. 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 En el instante en que la espada impactó, el cielo estalló. El impacto desató una tormenta de fuego con una reacción mágica. Ondas de choque recorrieron el terreno. La tierra misma se astilló bajo la devastación, y pronto, no quedó tierra firme. Desagradable. Pesadilla estaba conmocionado. Había subestimado enormemente a este chico. El poder que Finn ejercía ahora era monstruoso.
Su anterior confianza se hizo añicos. ¿En qué estás pensando? De repente, la voz de Finn vino desde atrás, escalofriante. Impasible. Cargado de una fuerza insondable. Tú. Las pupilas de Pesadilla se contrajeron. Se giró alarmado, pero demasiado tarde. Finn se había escabullido tras él sin ser detectado. Exactamente como Nightmare temía, este oponente había estado ocultando la verdad todo el tiempo. No había tiempo para pensar. Pesadilla rugió. El poder arcano en su cuerpo se desbordó con fuerza. Su sangre pareció encenderse con magia oscura mientras una luz negra cegadora los envolvía a él y a Finn. ¿Qué acaba de pasar? Finn parpadeó. Todo había cambiado. Cuando abrió los ojos, se encontraba en la oscuridad total. Esto no era un campo de batalla, era algo más. Un reino de oscuridad pura, frío e infinito. Cualquier persona normal ya se habría vuelto loca. Bienvenido a mis dominios. Aquí, nunca me derrotarás. La voz de Pesadilla resonó en el vacío. Su figura emergió, retorcida e imponente, irradiando la misma inquietante confianza que antes. Esta versión de Pesadilla parecía exactamente igual, pero el miedo había desaparecido. Así que este es tu territorio, reflexionó Finn. ¿De verdad tienes tanta confianza en tu propio espacio? No hablemos más. Esta es tu tumba. A pesar de su bravuconería, Pesadilla mantuvo la guardia alta. Ahora lo sabía. Finn era mucho más de lo que aparentaba. Y en este espacio, Pesadilla necesitaría todos los trucos posibles para sobrevivir. ¿Crees que puedes derrotarme fácilmente simplemente arrastrándome a este espacio? Finn dijo con calma, con sus ojos fijos en Nightmare. Lo sabrás si lo intentas. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Nightmare se lanzó hacia adelante, envuelto en una ola de esferas de energía, cargando directamente hacia su oponente. Al ver esto, Finn se burló. Si esta es toda la fuerza que tienes, estás cometiendo un gran error. En realidad, este espacio le permitía mayor libertad de movimiento y lucha sin restricciones. Con la espada de Byzanti en la mano, atacó con un poder devastador. La sola fuerza del viento hizo que el reino temblara violentamente, al borde del colapso. Pero tras una breve inestabilidad, el espacio se estabilizó rápidamente. Eso sorprendió a Finn, un poco. Pero enseguida se dio cuenta de que la esfera de energía de Pesadilla estaba justo frente a él. Podía sentir el calor que irradiaba, la aterradora energía que contenía. ¿Trucos de salón? ¿Crees que eso me matará? Finn entrecerró los ojos y devolvió una oleada de energía de espada. Majestuosa, brutal. Las dos fuerzas colisionaron. Auge. El choque creó una onda expansiva que sacudió el espacio pero no produjo daños duraderos. Morir. Pesadilla se abalanzó hacia adelante, su cuerpo envuelto en un poder puro y caótico. Lanzó un puñetazo atronador, dejando un rayo a su paso. Trucos infantiles, totalmente aburridos. Finn contraatacó con otro espadazo. Esta vez, el aura negra de la espada llenó el aire y golpeó el brazo de Pesadilla con un sonido metálico, pero no causó daño. ¿Eh? Finn parpadeó. ¿Por qué no funcionó? Antes de que pudiera reaccionar más, el siguiente golpe de Nightmare se dirigía directamente a su pecho. Recibir un golpe podría matarlo o herirlo gravemente. En lugar de recibir el golpe de frente, Finn se lanzó al aire, evitando por poco el devastador golpe. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de mostrar tu verdadero poder? Nightmare sonrió burlonamente, completamente imperturbable ante el error. Silbido. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, se lanzó tras Finn, con la intención de acabar con él. ¿Este espacio, es en esto en lo que estás confiando? Finn bajó la mirada hacia la figura que lo perseguía. Su voz se volvió baja y fría. Ya sospechaba que este campo de batalla fortalecía a Pesadilla. Al principio no estaba claro, pero ahora estaba claro. ¿Ahora te arrepientes de tus decisiones? Nightmare sonreía ampliamente mientras se acercaba, con sed de sangre en sus ojos. Estás pensando demasiado a futuro. Finn sonrió con suficiencia. Cuando el puño de Pesadilla volvió a atacarlo, se dobló en el aire y contraatacó, asestando un tajo descendente con la espada de Byzanti. Sabía que el dominio de Pesadilla podría influir en otros, pero los dioses y los demonios eran inmunes. Y él pertenecía a este último. Como hechicero, podía evitar los efectos. Boom. 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 Sus poderes volvieron a chocar, esta vez con más violencia. Todo el espacio tembló y se retorció ante la magnitud de la energía liberada. Las ondas de choque se propagaron hacia afuera, poniendo a prueba los límites del propio reino. Auge. Una figura salió volando hacia atrás, se estrelló contra el suelo y tosió violentamente. Era Pesadilla. Te lo dije. Tu fuerza no me matará.
De la niebla sombría, Finn emergió, caminando lentamente. La espada de Byzanti aún brillaba en su mano. Su presencia era fría, divina y aterradora. Pesadilla miró hacia arriba, tosiendo sangre. Dime, ¿eres un dios o un mago? La sangre brotaba de las comisuras de la boca de Nigmaré. Estaba claramente herido sin posibilidad de recuperación, pero su mirada permanecía fija en Finn, desesperada por una respuesta. Pregúntamelo de nuevo, después de que estés muerto. Finn no se inmutó. Hundió su espada en el pecho de Pesadilla. El aura oscura que cubría la hoja comenzó a extenderse, consumiendo rápidamente el cuerpo de Pesadilla desde la herida hacia afuera. Te arrepentirás de esto, volveré. Y cuando lo haga, tu destino será peor que la muerte. La forma de Pesadilla se disolvió en una niebla negra y su voz resonó con veneno. No podía morir de verdad. Mientras existiera el miedo, siempre podría renacer. Finn ya sabía esto. La próxima vez que aparezcas, te mataré de nuevo. La única razón por la que había ganado era el poder otorgado por el Darkhold, el tomo prohibido de magia oscura. Los hechiceros lo buscaron durante mucho tiempo por su inmenso potencial destructivo. Ahora, a medida que la dimensión corrupta comenzó a desaparecer, la oscuridad se desvaneció. Sin la presencia de Pesadilla para sostener el reino, el espacio se derrumbó sobre sí mismo. Incluso los cráneos negros que había convocado se disiparon sin dejar rastro. Fin. ¿Estás herido? La voz de Wanda atravesó la calma. El alivio inundó su rostro mientras corría hacia él y lo abrazaba con fuerza. Ella puso una mano sobre su mejilla, sus ojos brillaban. Estoy bien. Relájate, no montes un escándalo delante de todos. Finn le acarició el cabello y le susurró suavemente. Al darse cuenta de que no estaban solos, Wanda rápidamente soltó el abrazo y un rubor se apoderó de su rostro. Finn, tu poder ha crecido de nuevo. Stephen Strange se acercó y lo miró con curiosidad. Nigmaré era una de las amenazas más peligrosas a las que se habían enfrentado, y aún así, Finn lo había derribado sin ayuda de nadie. ¿Estás bromeando? Finn miró a Stephen, visiblemente molesto. Si fuera tan fuerte, no habría sido tan difícil. Aún así, respondió Stephen, si no fuera por ti, Kamar-Taj quizá ya sería un recuerdo. Wong se unió a ellos, asintiendo en señal de acuerdo. La gratitud era evidente en su expresión. Finn simplemente lo ignoró. No buscaba elogios. Solo había venido porque Strange lo llamó. Por cierto, dijo Strange, mirando al grupo con expresión seria, hay una cosa más con la que debemos tener cuidado. Además, cuando los tres oyeron esto, fruncieron ligeramente el ceño. ¿No se había solucionado ya el problema de Nigmaré? ¿Podría existir una amenaza potencial mayor? Stephen asintió con fuerza. Después de nuestra investigación, incluso si Nigmaré es derrotado, una vez que la gente vuelva a sentir miedo, podrá resucitar. Fue precisamente esta posibilidad la que le preocupó lo suficiente como para plantearla. No te preocupes por eso. Si vuelve a aparecer, lo mataremos de nuevo. Finn hizo un gesto de desdén, sin darle demasiada importancia al tema. Ahora mismo, solo quería regresar a Westview. La prioridad era forjar nueva magia y guiar a la Bruja Escarlata en sus prácticas desde el Darkhold. Dentro de unos meses, una entidad misteriosa aparecería en persona, y fortalecerse rápidamente era esencial. Finn, ¿no te preocupa que Pesadilla regrese más fuerte que antes? Preguntó Wanda con preocupación. Desde la batalla anterior, quedó claro que el poder de Nigmaré era formidable. Incluso con todos juntos, había sido difícil de controlar. Su poder proviene del miedo. Mientras resolvamos la fuente de ese miedo, ni siquiera tendrá la oportunidad de resucitar. Los ojos de Finn estaban tranquilos e inquebrantables. Wanda no preguntó más. Creyó en las palabras de Finn sin dudarlo. Entonces, ¿ya te vas? Preguntó Wong, acercándose. La amenaza de Pesadilla ha pasado, ¿verdad? Respondió Finn, mirando el Kamar-Taj, desgastado por la batalla. Tómate un tiempo para reparar esto. Se rió levemente para sí mismo. Kamar-Taj había sufrido dos grandes destrucciones en los últimos tiempos. Primero durante el ataque de la bruja corrompida por Darkhold, y ahora de nuevo, debido a Nigmaré. También necesitamos reevaluar y estabilizar Kamar-Taj, asintió Stephen. Luego, su expresión se tornó seria. Dentro de unos meses, cuando esa entidad regrese, los hechiceros de Kamar-Taj te apoyarán. Finn asintió y se volvió hacia Wanda y la bruja oscura. Vámonos. Ya terminamos. El resto se lo dejamos a ellos. Las dos brujas asintieron. Su trabajo estaba lejos de terminar, y aún quedaban muchos asuntos por resolver. Después de intercambiar breves despedidas con Stephen Wong, Finn se teletransportó con las dos brujas a Midtown Manhattan.
Planeaba comprar algunos artículos esenciales antes de regresar. Por supuesto, no había olvidado que una vez que reactivara el hechizo de ocultación vinculado al sistema, quedaría encerrado durante 7 días. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó la bruja oscura, mirando las partes más tranquilas de la ciudad. Compras. Finn tomó su mano y la guió hacia adelante. La bruja oscura la siguió, con una apariencia alterada. Tras el incidente en el que el público vio su verdadera forma, ahora tenía que usar un hechizo de glamour en público. Aunque renuente, ella obedeció. Pronto, el trío entró en un enorme centro comercial. Ropa, comida, entretenimiento. El lugar lo tenía todo. Finn los condujo primero a una tienda de moda de lujo. Elijan lo que les guste. Cómprense ropa nueva. Sonrió cálidamente. El calor había sido insoportable últimamente, y nunca los había llevado de compras. No hace falta, respondió Wanda, negando con la cabeza y sonriendo levemente. Ya tenemos bastante en casa. Ella entendía las intenciones de Finn, pero lo que la hacía más feliz era simplemente caminar a su lado, de la mano, por una costa interminable, y tal vez otras cosas también. Ella no lo quiere, así que ¿por qué no me compras algo? Me gusta arreglarme. Oh. Podrías comprarme lencería sexy. Tengo confianza en mi cuerpo. La voz de la bruja oscura destilaba seducción juguetona y sus ojos brillaban. De ninguna manera. Tu figura es demasiado, imposible. Dame la oportunidad. Wanda respondió inmediatamente, cruzándose de brazos. Si la bruja oscura usara ese tipo de atuendo, nadie sobreviviría. Incluso Wanda tuvo que admitir que el cuerpo de la bruja oscura era perfecto, pero no estaba dispuesta a cederle el control. ¿Por qué no? ¿No dijiste que no querías nada? Eso no significa que puedas conseguirlo. Con eso, Wanda sacó a Finn de la tienda. No tuvo más remedio que guiar a las dos brujas al tercer piso, donde un enorme supermercado se extendía por el espacio. Estaba repleto de bocadillos, bebidas y comestibles. En el momento en que las brujas vieron los pasillos de bocadillos, corrieron como niños. Finn solo pudo sonreír sin poder hacer nada. Se fue solo a la sección de carnes, seleccionó varios cortes y metió algunos bocadillos adicionales en el carrito. Cuando regresó, ¿estás robando el supermercado para comprar bocadillos? No pudo evitar reírse de la absurda cantidad que habían acumulado. Absolutamente no. Dijeron ambas brujas al unísono, agarrando los bocadillos protectoramente. Ve y espera allí. Yo terminaré. Los dos asintieron y volvieron a su discusión sobre la última bolsa de patatas picantes. Finn meneó la cabeza y volvió a comprar. Una vez pagado todo, abandonaron el centro comercial con los brazos llenos. Primero guardemos esto en algún sitio, dijo Finn. Ya salimos. Mejor divertirnos un poco. Quería relajarse, y tal vez detener sus disputas antes de que se intensificaran. Encontraron un lugar seguro y lanzaron un hechizo de contención para almacenar los bienes de forma segura, luego regresaron al centro de la ciudad. Esta vez no tomaron un taxi. Había algo refrescante en caminar por Nueva York a pie, integrándose al ritmo de la vida cotidiana. Es de día. ¿Dónde vamos a divertirnos?, preguntó la bruja oscura, observando los alrededores. Vamos a la Estatua de la Libertad. Es un lugar genial para tomar fotos. Soy un buen fotógrafo, ¿sabes? Finn ofreció casualmente. Las brujas parpadearon. Luego asintió lentamente. Eso, suena divertido, la verdad. ¿Pero eres realmente buena en fotografía? Ante el escepticismo en sus ojos, Finn tosió torpemente. Dije que sí. Las dos brujas intercambiaron miradas. Había una clara duda en sus expresiones. Chapter 131. Chapter 131-1. Poco después, los tres llegaron cerca de la Estatua de la Libertad. Al ser una importante atracción turística, no se permitía el acceso de vehículos a la zona. Afortunadamente, la distancia desde el estacionamiento hasta la estatua no era grande, por lo que pudieron entrar simplemente caminando. Hay mucha gente aquí. Incluso antes de entrar, Wanda podía oír claramente el ruido y el parloteo del interior. Entremos rápido. Tengo muchas ganas de que llegue este momento. La bruja oscura no perdió el tiempo. Caminó adelante, girándose de vez en cuando para animar a las otras dos. Vamos a alcanzarla, dijo Finn con una sonrisa, tomando la mano de Wanda mientras caminaban hacia adelante. Pronto. Llegaron a las cercanías de la Estatua de la Libertad. Ya había muchos turistas reunidos. La multitud era densa y la gente avanzaba a pasos cortos y arrastrando los pies. Media hora después, el trío llegó a la sección más interna. Un leve olor desagradable flotaba ocasionalmente en el aire, pero ninguno le prestó mucha atención.
En lugar de eso, Finn encontró un buen lugar, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de las dos brujas. En el marco, las dos brujas, a pesar de sus temperamentos muy diferentes, parecían inquietantemente similares, casi como hermanas. Mientras seguían tomando fotos, su impresionante apariencia empezó a llamar la atención. Los turistas cercanos también comenzaron a tomar fotos, fascinados por su belleza etérea. La forma en que se encontraban juntos bajo el sol, parecían dos flores de hibisco emergiendo del agua. Wanda, al notar la creciente multitud, tuvo una idea repentina. Rápidamente le pidió a Finn que la acompañara en las fotos. De mala gana, la bruja oscura se convirtió en su fotógrafa. Finn tomó la mano de Wanda. Sus hombros se rozaron al estar tan cerca. Uno era maduro, estable y guapo. El otro, inocente y tierno. La imagen que creaban juntos atraía miradas. El tiempo pasó lentamente. Después de la sesión de fotos, las tres estaban un poco cansadas. Justo entonces, vieron un crucero cerca. Las brujas, emocionadas, insistieron en subirse. Finn estuvo de acuerdo. Después de todo, parecía un desvío divertido. Una vez a bordo, notaron lo tranquilo que estaba. Quizás debido a la atmósfera tranquila, muchos turistas ya se habían quedado dormidos. Para no molestar a nadie, Finn buscó un lugar junto a una ventana. Finn, este lugar es bastante bonito. La mirada de Wanda se detuvo en el mar. Las escenas exteriores, llenas de gente y movimiento, le transmitieron una sensación de paz y libertad. Entonces vengamos aquí a menudo cuando tengamos oportunidad. Finn sonrió. Lo decía en serio. Una vez resueltos sus problemas, quería viajar por el mundo con ella. Esa vida parecía digna de vivirse. Auge. De repente, una explosión sacudió el puente cercano. Varios vehículos volaron en pedazos y el fuerte estruendo despertó a todos de golpe. Las cortinas se corrieron mientras la gente se asomaba presa del pánico. Los tres también miraron hacia afuera y vieron una escena caótica. Los matones intercambiaban disparos con la policía y usaban explosivos de alta potencia. Por suerte, los daños aún no eran muy graves. El puente no se había derrumbado. Vamos a comprobarlo. Finn entrecerró los ojos. Intuía que debía ser obra de los hombres de Wilson Fisk. Kingpin. Era el único con el poder suficiente para orquestar algo así en Nueva York. Las brujas asintieron y las tres se transformaron en niebla negra, volando discretamente hacia la escena. En ese momento, en el puente, las personas atrapadas en sus vehículos gritaban aterrorizadas. Se agacharon dentro de sus vehículos, temerosos de moverse. Los delincuentes estaban fuertemente armados, y salir podía significar una muerte instantánea. En el extremo opuesto del puente, la policía de Nueva York había establecido un perímetro. Los oficiales gritaban órdenes por radio mientras las unidades de refuerzo entraban a toda prisa. La situación era grave. Si no actuaban con rapidez, los civiles quedarían atrapados en el fuego cruzado. Finn y las brujas aterrizaron en un punto estratégico oculto. ¿Y ahora qué? La mirada de Wanda era penetrante y fría. Si Finn no la hubiera detenido, ya habría aniquilado a los matones. ¿Qué más? Matémoslos a todos. La bruja oscura habló con naturalidad, mientras hacía crujir sus dedos. Entonces vete, dijeron Finn y Wanda al unísono, girándose para mirarla. La bruja oscura hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Siento que esto fue una trampa. A pesar de sus sospechas, actuó de inmediato. Convertida en una mancha roja y sombría, voló hacia adelante. Para evitar revelar su identidad de hechicera, mantuvo un perfil bajo. Una explosión de energía carmesí proveniente de sus manos atrapó a los pandilleros en el aire y los estrelló contra el pavimento cerca del cordón policial. Sus gritos de dolor resonaron a través del puente. Ella regresó a Finn con una expresión de suficiencia. Entonces, ¿cómo lo hice? Levantó la barbilla con orgullo. Claro, fue un pequeño gesto, pero aún así contaba como una obra heroica. Por favor, si me hubiera ido, ya estarían inconscientes. Wanda puso los ojos en blanco. Dejen de discutir. Vámonos, todavía tenemos todo el día por delante. Finn rió entre dientes. La verdadera razón por la que quería intervenir era Kingpin. Una de sus unidades T-1000 ya había empezado a infiltrarse en el territorio de Kingpin. Fisk no tardaría en aparecer. Dejó ese pensamiento de lado por ahora. Tiene sentido. Ambas brujas asintieron. Poco tiempo después abandonaron el lugar. Debido a la explosión anterior, ninguno de ellos tenía ganas de regresar al crucero. ¿A dónde deberíamos ir después? Preguntó Wanda, mirando a Finn. Cada salida con él era inolvidable. Se imaginaba siendo una anciana algún día, compartiendo estas historias y recuerdos.
Parecía un futuro hermoso. Ahora me toca elegir. Quiero ir al Museo de Historia Natural. La bruja oscura dio un paso adelante. Sus ojos brillaban de emoción. Dicen que hay reliquias centenarias ahí. Vamos a verlas. Wanda miró a Finn expectante. Ella también sentía curiosidad por esos objetos históricos. Si es contigo, no me importa a dónde vayamos. Finn extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza con una sonrisa. Después de una rápida discusión, el trío partió hacia el Museo de Historia Natural. Pasaron 2 horas. El trío, Finn, Wanda y la bruja oscura, llegó sin contratiempos al Museo de la Ciudad de Nueva York. Para su sorpresa, el lugar ya estaba abarrotado. Aunque todavía era de mañana y el museo no abriría hasta la tarde, un gran número de visitantes se había congregado afuera, tomando fotos y esperando con impaciencia. Parecía como si media ciudad hubiera acudido solo para ver la escena. Aún no ha abierto. ¿Por qué no vamos a comer algo? Wanda tiró del brazo de Finn con una expresión de súplica exagerada. Apenas han pasado un par de horas y ya tienes hambre. Contrólate un poco, murmuró la bruja oscura, arqueando una ceja en señal de desaprobación. ¿Y qué si tengo hambre? Puede que tú estés bien, pero yo me muero de hambre, respondió Wanda, sacando la lengua. Luego jaló a Finn hacia adelante sin esperar más sarcasmo de la bruja oscura. Interesante, susurró la bruja oscura, lamiéndose los labios rojos mientras los observaba. Sin dudarlo, los siguió. ¿No pueden esperarme? Después de ese breve episodio, los tres encontraron un restaurante a pocos pasos. Era un bistró moderno con un diseño elegante y grandes ventanales. Wanda miró a su alrededor al entrar, con los ojos iluminados. Este lugar se ve increíble. No hay tiempo que perder. Si tienes tanta hambre, busquemos un sitio y pidamos, dijo Finn, abriendo la puerta y entrando con las 2 brujas a su lado. El interior estaba abarrotado. Las conversaciones bullían, los cubiertos tintineaban y el aroma de la rica comida impregnaba el aire. Una anfitriona con una sonrisa radiante se acercó. Hola, bienvenidos. ¿Tienen reservación? No, respondió Finn secamente. ¿Hay asientos disponibles? Ella miró hacia atrás y luego a él. Me temo que no ahora mismo. Como puede ver, hay bastante gente. Sin embargo, si está dispuesto a esperar unos 10 minutos, podemos tener una mesa lista para usted. Eso funcionará, dijo Wanda rápidamente antes de que Finn o la bruja oscura pudieran objetar. Los otros 2 la miraron y luego asintieron. Sin más opciones, encontraron una pequeña sala de espera y se sentaron. 10 minutos no eran insoportables, y les dieron tiempo para descansar y charlar. Exactamente 10 minutos después, la anfitriona regresó. Su mesa está lista. Por aquí. Los condujo a un rincón acogedor junto a la ventana. Una vez sentados, cada uno echó un vistazo al menú y pidió algunos platos sin pensarlo mucho. El hambre ya había tomado la decisión por ellos. Mientras esperaban, la bruja oscura se inclinó hacia adelante y miró a Finn con interés. Entonces, ¿en tu país hay lugares como este? Finn miró por la ventana antes de responder. Sí. En el Reino Unido, tenemos lugares como el Museo Británico, el Museo de Historia Natural y otros. Todos ellos repletos de historia que se remonta a siglos atrás. Podrías pasar días explorándolos. Wanda se animó al oír esto. Suena increíble. Me encantaría ir allí algún día. Si tenemos la oportunidad, te llevaré, respondió Finn con naturalidad. Parecía cómodo y relajado, como si hablara de un lugar que realmente se sentía como en casa. La bruja oscura estudió su rostro en silencio. Por un instante, su sarcasmo se desvaneció, reemplazado por genuina curiosidad. Hablas como si lo extrañaras de verdad. La sonrisa de Finn se suavizó. Sí, lo recuerdo. La historia, las ciudades antiguas, las tradiciones. Hay un sentido de legado en cada calle. Antes de que ninguno de los 2 pudiera responder, llegó la comida. La camarera chasqueó los dedos y, en cuestión de segundos, otros camareros colocaron los platos delante de ellos. El aroma a carne asada, hierbas y especias llenó la mesa rápidamente. ¡A comer!, gritó Wanda, lanzándose con una sonrisa. El hambre le quitó cualquier contención. La bruja oscura resopló. Comes como un criminal de guerra. Ni siquiera esperaste 5 segundos. Cállate, replicó Wanda, con la boca ya llena. Agitó el tenedor con desdén. Tú no dominas esta mesa. Finn se rió entre dientes. Come despacio. Si todavía tienes hambre, podemos pedir más. Tenemos horas antes de que abra el museo, tiempo de sobra para disfrutar de un paseo después. La bruja oscura lo miró con algo indescifrable en la mirada. Eso no suena nada mal.
Por un breve instante, todo se sintió en paz. El caótico mundo exterior, responsabilidades de superhéroes, villanos, misiones interminables, se desvaneció. Allí, solo eran 3 personas almorzando. Wanda hizo una pausa a medio bocado y miró a Finn. ¿Por qué no comes? Todavía no tengo mucha hambre, dijo con una leve sonrisa. Extendió la mano y le acarició la cabeza suavemente. Vayan ustedes dos. El momento era ligero, pero había algo en la expresión de Finn que hacía vibrar el aire. Volvía a mirar por la ventana, pero sus ojos no solo observaban la calle. Estaban sumidos en sus pensamientos, cargados de recuerdos y decisiones aún no tomadas. La bruja oscura lo notó, con el tenedor congelado a medio camino de sus labios. No dijo nada, pero siguió observándolo, sin sonreír. Wanda también miró a Finn y a la ventana, sintiendo que el ambiente cambiaba. Oye, dijo Wanda con dulzura, si alguna vez quieres volver, solo dilo. Iré contigo. Quiero ver todo lo que has hablado. Finn se volvió hacia ella y asintió lentamente. Si hay una oportunidad, la aprovecharé. Siguieron comiendo, esta vez en un tono más tranquilo. No menos amistosos, solo más reflexivos. El vínculo entre los 3 se había profundizado de forma tácita. La comida estaba deliciosa, pero fue la compañía lo que hizo que el momento perdurara. Cuando los platos estaban casi listos, el sol exterior ya estaba más alto. Las sombras en la calle comenzaron a acortarse y la energía afuera del museo vibraba de emoción. Finn estiró los brazos. ¿Están listos para bajar del festín? Wanda se recostó en su silla, dándose unas palmaditas en el estómago. Apenas. Pero sí. La bruja oscura sonrió con sorna. Solo si prometes no salir corriendo y empezar una lección de historia. Finn se levantó y les abrió la puerta. Sin promesas. Salieron juntos. El día era joven, la ciudad vibrante y, por una vez, su ritmo era lento. No se precipitaban hacia la batalla ni el peligro, sino simplemente se dirigían hacia la siguiente historia que esperaba ser descubierta tras las puertas del museo. ¿Qué nos ves haciendo? En ese momento, la bruja oscura notó la mirada de Finn y sonrió encantadoramente. Sus ojos también se posaron en Finn, y cuando sus miradas se encontraron, incluso los movimientos de sus manos se detuvieron. No te estaba mirando a ti, estaba mirando a Wanda. Finn de repente se dio cuenta de lo incómodo del momento y se defendió inmediatamente. La bruja oscura sonrió. Solo mira, está bien. Nunca dije que no pudieras. Al oír esas palabras, Wanda, que comía en silencio junto a ellos, de repente pareció disgustada. También dejó la comida. Finn, desde aquel último incidente, he notado que sueles mirarla más a ella que a mí. Dímelo con sinceridad. Ante el profundo interrogatorio de ambas brujas, Finn rió entre dientes con impotencia. No le des demasiadas vueltas. Solo come, ¿de acuerdo? No quiso explicar más y desvió la mirada hacia la ventana. Al ver esto, las 2 brujas intercambiaron miradas pero no presionaron más el asunto. Después de todo, si Finn quería compartir algo, no elegiría ocultarlo. El tiempo pasó poco a poco. Una vez satisfechos sus apetitos, la mesa quedó completamente vacía. Finn pagó la cuenta y acompañó a las brujas fuera del restaurante. Son las 2, el museo de historia abre en 2 horas. Vamos a dar un paseo. Finn les dijo. Luego, tomó suavemente sus manos y avanzó. Al poco tiempo llegaron a una playa llena de gente. Aunque el sol era intenso, no impidió que los turistas montaran tiendas de campaña y se tumbaran a disfrutar del momento. Nosotros también vamos. Los ojos de Finn se iluminaron ante la vibrante escena. La brisa del mar mezclada con el rocío del océano brindaba una frescura refrescante que se sentía perfecta contra el calor persistente del día. Sí. La bruja estaba a punto de hablar cuando una repentina conmoción detrás de ellos llamó su atención. Finn se giró rápidamente y localizó el origen. Un banco al otro lado de la calle. Un grupo de delincuentes armados se enfrentaba a la policía de Nueva York. ¿Por qué siempre terminamos metiéndonos en problemas cuando intentamos divertirnos? Wanda frunció el ceño, visiblemente frustrada. Había estado deseando salir con Finn. Tal vez sea tu culpa, bromeó la bruja oscura, con su voz llena de sarcasmo. Que te den. Wanda puso los ojos en blanco y se giró hacia Finn. ¿Vamos a echarle un vistazo? Veamos qué pasa. La voz de Finn era baja y seria mientras los conducía hacia la escena. Durante el incidente en el puente de Brooklyn, pensó que Wilson Fisk simplemente había enviado a sus hombres como siempre. Pero esto le pareció demasiado atrevido. Mediodía. Un robo en toda regla sin temor a la intervención policial.
Si las cosas estaban empeorando de esta manera, significaba que esta noche tendría que planificar su próximo movimiento con cuidado. Con eso en mente, Finn aceleró el paso. Como el banco estaba cerca, el trío llegó rápidamente a una esquina cerca de la acción. Esos tipos son repugnantes, pero los civiles corren un verdadero peligro. Tenemos que sacarlos de aquí. El instinto protector de Wanda se despertó. No le gustaba ver sufrir a la gente sin hacer nada. Espera. No te precipites. Primero evaluemos la situación. Finn habló con calma pero con firmeza. No quería usar magia a menos que fuera absolutamente necesario. En Estados Unidos, sobre todo con los acuerdos de Sokovia aún en juego, usar magia no autorizada significaba llamar la atención de Shield, control de daños, tal vez incluso de Sword. Las brujas asintieron. Confiaban en el criterio de Finn y comprendían el riesgo. Bang bang bang. El enfrentamiento estalló en un tiroteo. El rostro de Finn cambió. Hora de actuar. Con un gesto de su mano, una energía oscura, casi como zarcillos de sombra, se abalanzó sobre ellos. Una fuerza invisible azotó a los criminales. Sorprendidos, los pistoleros intentaron resistir, pero fue inútil. Uno a uno, fueron levantados del suelo como si la gravedad ya no los afectara. Aterrorizados, gritaron y se agitaron, pero nada funcionó. Les arrebataron las armas, que cayeron al pavimento sin causarles daño. Incluso los criminales más empedernidos con entrenamiento de pandillas no tenían ninguna posibilidad contra el preciso control mágico de Finn. En cuestión de segundos, el Departamento de Policía de Nueva York intervino y aseguró a los sospechosos desarmados. Al observarlo todo, Finn exhaló. Pero algo en la escena lo carcomía. No eran matones al azar. Esto estaba demasiado organizado. ¿Podría Wilson Fisk, el capo, estar tomando represalias? Tal vez este sea realmente su movimiento, murmuró Finn para sí mismo. Desde el principio, su plan había sido claro. Desmantelar las defensas externas de Kingpin, absorber su estructura de poder y tomar el control. Quería controlar el subsuelo, no para sembrar el caos, sino para ponerlo en mejores manos. En sus manos. Otros podrían llamarlo arrogancia. Finn lo llamó inevitabilidad. ¿En qué estás pensando, Finn? La bruja oscura se acercó a él, curiosa. La forma en que se comportaron estos criminales, algo anda mal. Entrecerró los ojos, todavía observando las consecuencias. ¿Cómo? Preguntó Wanda. Te lo explicaré más tarde. Vámonos. Finn meneó la cabeza, pues no quería dar alarma todavía. Al ver que no iba a dar más detalles, las dos brujas dejaron pasar el asunto. Tras un breve paseo de regreso por la playa, se dirigieron al Museo de Historia. Ya estaba abierto y la multitud entraba a raudales. Compraron sus entradas y entraron por la puerta principal. El interior era impresionante. Todo relucía. Artefactos restaurados, columnas de mármol, lámparas doradas. Cada sala parecía más una galería de Asgard que cualquier cosa que encontrarías en la Tierra. Sagrado y sereno, el ambiente evocaba un sentido de reverencia. Wanda y la bruja oscura rápidamente quedaron cautivadas, revoloteando de una exhibición a otra. Finn observó con una leve sonrisa, permaneciendo cerca de ellos. Finn, mira. Wanda tiró de su manga, señalando hacia una reliquia encerrada en un cristal. Finn echó un vistazo y lo que vio hizo que su expresión cambiara. Dentro de la vitrina había un objeto que no esperaba ver fuera de una bóveda segura. Un colgante antiguo, maldito, olvidado hace mucho tiempo, pero inconfundible. Se quedó congelado. Finn, ¿estás bien? Pareces un poco incómodo. La bruja escarlata notó la extraña expresión frente a ella y preguntó de inmediato. Dado el comportamiento habitual de Finn, tal comportamiento estaba fuera de lugar. Algo claramente lo había inquietado. En realidad es seda. Finn respiró profundamente, manteniendo el recuerdo enterrado en su corazón. ¿Qué pasa, Finn? ¿Hay algún problema? Wanda parecía desconcertada. Para ella, estas sedas parecían bastante comunes. Finn se giró y la miró a los ojos, con tono serio. Estos, pertenecen a mi país. Debido a ciertos conflictos históricos, estos artefactos acabaron aquí. La bruja oscura, Wanda de otra línea temporal, miró hacia su variante y asintió con evidente empatía en su mirada. Ya veo, lo siento. No lo sabía. Ella negó levemente con la cabeza. Aunque no captaba todos los detalles, la expresión de Finn le hacía sentir que el pasado guardaba profundas heridas. Tienes razón. Ese incidente, me causó mucho dolor. Ver estas sedas ahora me hace recordarlo. La voz de Finn era baja y ronca, su mirada fija en las telas. Finlandés. Wanda no dijo nada más. En cambio, le sujetó la mano con firmeza, un gesto que transmitía una silenciosa comprensión.
Luego, tomó la mano de su yo más oscuro. Los tres permanecieron en silencio durante 10 minutos. Vámonos, dijo Finn finalmente, con voz firme. Es solo un poco de melancolía, no de tristeza. Ese incidente, no tiene vuelta atrás. Tienes razón, respondió Wanda. Apreciemos qué más ofrece este lugar. Ella les tomó las manos y los guió hacia adelante. Aunque no conocía todos los detalles, percibía el peso que Finn soportaba. Y sintió una extraña resonancia en su interior. Esta vez, ni Finn ni la bruja oscura se resistieron mientras Wanda los guiaba hacia lo más profundo de la exhibición. El museo interior parecía un laberinto, con sus senderos ramificados bordeados de exhibiciones ricas en historia americana. Banderas, recuerdos antiguos y artefactos simbólicos decoraban los pasillos. No hubo exhibiciones abrumadoras, solo recordatorios silenciosos de la historia y la identidad. El tiempo se ralentizó. Pasaron la siguiente hora disfrutando de todo lo que el museo tenía para ofrecer. Cuando emergieron, el sol poniente proyectó largos rayos dorados sobre la ciudad. El calor opresivo se había desvanecido, reemplazado por una suave calidez que bañaba sus rostros en paz. Los visitantes fueron saliendo poco a poco y algunos se detuvieron en el puente fuera del museo, aprovechando la luz perfecta. Se instaló una sensación de quietud. Este es un buen lugar, Finn. Tomémonos una foto. Wanda le sonrió y luego tomó la mano de la bruja oscura. Encontró el ángulo perfecto y posó. La luz iluminó sus rasgos, rozando sus mejillas como una brisa primaveral. El viento soplaba suavemente a su alrededor. Está bien, tomaré algunas. Soy bastante bueno con la cámara. Finn parpadeó y luego sonrió suavemente. En ese momento, se sintió otra persona, despreocupado, sin cargas. Solo un joven bajo el sol. Clic, clic, clic. Unos minutos después, Finn les hizo señas para que se acercaran. Vengan a ver el resultado. Las dos brujas corrieron y ansiosamente le quitaron el teléfono de la mano. Miraron la pantalla e inmediatamente estallaron en risas. ¿De qué te ríes? Mi fotografía no es tan mala. Finn levantó una ceja y tomó el teléfono para inspeccionar las imágenes. No, tienes un talento increíble, dijo Wanda, riendo. Es que, esta es la primera foto que me tomo con ella. Es un poco emotiva. El rostro de la bruja oscura se iluminó mientras miraba la imagen, genuinamente feliz. ¿Nunca has tomado una con ella? Preguntó Finn, curioso. La bruja oscura negó con la cabeza. No. Todo cambió cuando apareció. Los planes se desmoronaron. Su voz bajó cuando el recuerdo volvió a la superficie, doloroso y crudo, incluso después de todo. No pasa nada, dijo Wanda con una sonrisa amable. Ya nos tienes. Esta vez, no bromeó. En cambio, se apoyó en la bruja oscura. PSST. La bruja oscura rió entre dientes y se inclinó hacia ella. Me parece bien. Puede ser mi hermana. Ah. Ya veo que me pides un duelo. Wanda fingió ofensa. En el puente, bajo el resplandor dorado del crepúsculo, sus risas y bromas divertidas pintaban una imagen de alegría, como personajes de una pintura congelados en un calor eterno. Es una sensación agradable, pensó Finn mientras los observaba. Ojalá durara. Cayó la noche. La luna salió, proyectando su luz sobre la ciudad. Una suave brisa removió el aire, y Nueva York resplandeció con un resplandor dorado. Se está haciendo tarde. Busquemos un hotel y descansemos un poco. Finn se estiró perezosamente. Las dos brujas se quedaron congeladas. Finn lo notó al instante y frunció el ceño. ¿A qué viene esa reacción? ¿No es normal encontrar un hotel por la noche? No lo digas así. Wanda giró rápidamente la cabeza y los recuerdos del incidente de las aguas termales volvieron a la superficie. Recuerdos que aún le dejaban un poco de dolor. Bueno. Vámonos. Tengo mucho sueño, bostezó la bruja oscura. Su voz denotaba agotamiento, como si pudiera quedarse dormida en cuanto tocara un colchón. Muy bien. Pongámonos en marcha. Sin perder tiempo, Finn abrió el camino. Pronto llegaron a un hotel de 5 estrellas en Manhattan y entraron al vestíbulo. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó la recepcionista con una sonrisa amable. 3 personas, una habitación doble. Finn respondió simplemente. El recepcionista levantó una ceja, notando claramente a las dos mujeres que estaban a su lado. Sus ojos brillaron con significado, pero no dijo nada. Después de un momento, entregó la tarjeta de la habitación. Vamos. Ambos se ven agotados.
Las brujas asintieron y lo siguieron escaleras arriba. En la ciudad de los superhéroes, bajo el resplandor vigilante de la luz de la luna y el zumbido del tráfico distante, los tres entraron en un espacio alejado de batallas y cargas, donde por una noche, la historia, la guerra y los poderes podrían olvidarse. Pronto, los tres llegaron al tercer piso, donde todo se podía ver con claridad. Ya no había necesidad de preocuparse demasiado por cosas. Finn simplemente abrió las cortinas y entraron ráfagas de aire fresco, dando la sensación de estar en la cima del mundo. Fue una sensación maravillosa, ligera y aireada, como algodón de azúcar flotando en el cielo. Que descansen bien. Saldré a ver si hay algo más para comer. Les traeré algo, dijo Finn con indiferencia a las dos brujas. Bueno, entonces asegúrate de elegir bien. Y lleva su favorito. Una langosta grande, añadió Wanda con una sonrisa burlona. Tras decir eso, Wanda se dejó caer en la cómoda cama, se estiró como un gato y cerró los ojos lentamente. Parecía que los acontecimientos de hoy finalmente la habían agotado. No esperaba que fueras ese tipo de persona. Interesante. Agatha, la bruja oscura, se quedó atónita por un momento ante la atrevida provocación de Wanda, pero rápidamente captó la idea, le dirigió una mirada significativa y se acostó de una manera relajada similar. Al ver a las dos brujas acomodarse, Finn esbozó una sonrisa de impotencia y salió rápidamente. No tenía ningún interés real en conseguir comida. Esa frase anterior fue solo una excusa para alejarme de ellos. En realidad, quería aprovechar la noche para moverse con discreción. Lo sucedido antes aún le pesaba. Quizás Wilson Fisk, el capo, había presentido algo. O quizás era algo completamente distinto. De cualquier manera, había plantado un profundo sentimiento de inquietud en Finn. Tenemos que averiguarlo esta noche. Si el otro bando descubre lo que hemos hecho, seremos nosotros los que estemos en problemas. Su voz era ronca, su tono bajo y cauteloso. Se disfrazó rápidamente, saltó del tercer piso y se transformó en una nube de aura negra que se desvaneció en la noche. La ciudad de Nueva York seguía tan animada como siempre. Incluso de noche, estaba bañada por luces brillantes, caóticas, vibrantes y llenas de energía. Tonos dorados iluminaban el horizonte, y no se veía ni una pizca de silencio. No se parecía en nada a la tranquila quietud de la América rural, ni a ningún otro lugar. En ese momento. En lo alto de un edificio alto en Manhattan. La figura de Finn se materializó, observando el paisaje urbano. A primera vista, todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Pero no se demoró. Se dirigió rápidamente hacia barrios con mayor índice de criminalidad. Lugares como Hell's Kitchen, el Bronx y ciertos callejones de Harlem. Rincones oscuros. Mercados negros. Bares clandestinos que ofrecían más que solo una copa. Esperó, merodeó en las sombras como un depredador. Pasaron 10 minutos. Nada. ¿Estaba equivocada mi intuición? Finn frunció el ceño, decepcionado. Había planeado investigar a los hombres de Kingpin esa noche, pero hasta el momento no había nada sospechoso. Pero justo cuando empezó a cuestionarse a sí mismo. ¡Weoo! Una sirena estridente resonó por la ciudad. Finn se giró en su dirección y vio vehículos policiales persiguiendo a un pequeño coche negro por la autopista. Se oyeron explosiones. Brillantes destellos iluminaron la noche. Los civiles se dispersaron, buscando refugio tras coches y contenedores de basura. Nadie quería morir en la guerra de otro, no en una ciudad que ya había visto caer a los dioses e invadir a los extraterrestres. Parece que tenía razón después de todo. Finn entrecerró los ojos. Saltó del tejado, se transformó en una mancha negra y se dirigió hacia el origen del caos. El coche en cuestión estaba repleto de matones armados, todos con cicatrices y mirada severa. Disparaban imprudentemente desde las ventanas. Pistolas, metralletas, todo lo que tenían. Acribillaban a todo a su paso, sin importarles en absoluto a quienes los rodeaban. Pero entonces, auge. Una fuerza invisible se abalanzó sobre el coche como un peso enorme, aplastando el techo y destrozando los neumáticos. El vehículo giró violentamente y se estrelló contra una barrera al costado del camino con un estruendo ensordecedor. Salió humo del capó, pero milagrosamente no hubo explosión. ¡Mierda! ¿Esos policías nos atacaron con una maldita bazooka? ¿Qué demonios fue eso? Cállate y muévete. Si nos pillan, se nos va a la mierda todo. Los criminales salieron corriendo del lugar del accidente, escondiéndose en el laberinto de callejones cercanos mientras continuaban disparando salvajemente detrás de ellos. La policía intentó seguirlos, pero los callejones eran demasiado estrechos para los coches, por lo que salieron en masa y continuaron a pie. Mientras tanto,
Los delincuentes se metieron en un callejón sin salida y maldijeron su suerte. Estaban a punto de dar la vuelta y buscar otra ruta cuando notaron algo. Una figura estaba parada al final del callejón. Ni siquiera lo habían oído llegar. La tenue iluminación dificultaba distinguir sus rasgos, pero uno de ellos aún gritó. ¿Quién demonios eres? Sal de aquí o te juro que te pego un tiro en la cara. El hombre que estaba delante de ellos no se inmutó. ¿Trabajas para Kingpin? La voz de Finn sonaba tranquila, inquietantemente tranquila. Avanzó sin dudarlo. Dije que te retires de una vez. El matón apretó el gatillo. Estallido. La bala atravesó el cuerpo de Finn, como si fuera humo. La pared detrás de él se astilló por el impacto. Finn, ileso, siguió caminando. Más cerca. Y más cerca. Cuando la luz de la calle finalmente reveló su rostro, los criminales retrocedieron. ¿Qué? Dispárale. Dispárale. Descargaron todas las balas que tenían. Los disparos resonaron por el callejón, un rugido atronador en la noche. Pero Finn permaneció intacto. Se movía como un fantasma, parpadeando dentro y fuera de las sombras. Cuando vaciaron sus cargadores, Finn estaba justo frente a ellos. Sus armas cayeron al suelo cuando el terror se apoderó de ellos. Por favor. No nos maten. Finn ignoró su pánico. Déjame preguntarte otra vez. ¿Trabajas para Kingpin? Los hombres intercambiaron miradas nerviosas antes de asentir frenéticamente. Sabían que estarían muertos si mentían. Bien, dijo Finn, con la voz desprovista de calidez. ¿Qué ha estado planeando? Ninguno de ellos respondió. Ya sea por miedo o por lealtad, se congelaron. Los ojos de Finn se volvieron gélidos. Extendió la mano y levantó a uno de los hombres por el cuello. Con un sutil apretón, el hombre se desplomó, muerto al instante. ¿Uno aún no hablas? Su voz se volvió algo aún más oscuro. Los matones restantes cayeron de rodillas con el horror pintado en sus rostros. ¿Está bien? Está bien. Hablaré, pero no nos maten. Sí, te lo contaremos todo. Déjanos ir, por favor. Finn no respondió. Una niebla negra se enroscaba alrededor de sus pies y se extendía sobre el hormigón como una sombra viviente. Ya basta de perder el tiempo. Habla. Ahora.